Reord Mind Podfeed, un podcast para reordenar tu mente. Llega un nuevo programa de Reord Mind Podfeed, el lugar para crecer, un espacio para inspirarnos a través de historias inspiradoras. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el fascinante viaje de un líder visionario en el mundo de la tecnología y el desarrollo de software. Tenemos el honor de conversar con Roberto Canales, el cerebro detrás del éxito de Autentia, una empresa con más de 100 empleados y una facturación de millones de euros. Desde sus humildes comienzos en el instituto hasta liderar una compañía líder en el sector, Roberto comparte con nosotros su emocionante trayectoria personal y profesional. Nos sumergiremos en sus raíces, exploraremos su fascinación por la programación y descubriremos los desafíos a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera. Roberto Canales también comparte su visión única sobre el liderazgo, aprendizaje continuo y la importancia de mantenerse siempre lleno de dudas en un mundo empresarial en constante cambio. Sumérgete con nosotros en esta entrevista reveladora, mientras exploramos el pasado, presente y futuro de Autentia y descubrimos las perspectivas únicas de Roberto Canales sobre el cambio, la felicidad y el fascinante mundo de la tecnología. Esto es Reord Mind Podfeed. Seguimos subiendo de nivel. Bienvenidos al Level 7. Enciende tu mente con Reord Mind Podfeed. Hola queridos oyentes, volvemos a estar con vosotros en un nuevo programa de Reord Mind Podfeed, concretamente el Level 7, y hoy vamos a tener un invitado espectacular, concretamente Roberto Canales Mora, que es CEO de la empresa Autentia, que cuenta con más de 100 empleados y se dedica al desarrollo de software. Es fundador también de la página web y del espacio Adictos al Trabajo, que os recomiendo que lo visitéis porque es súper interesante. También es profesor del IE en 13 programas de formación, ni más ni menos. Y es escritor y autor de libros como Planifica tu éxito, de aprendiz a empresario. Y también es, como él mismo se define, un eterno aprendiz. Os dejo con Roberto Canales y esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Bueno, muy buenas, pues estamos aquí, como ha dicho Fran, mi compañero Fran Navas, está aquí también Manuel Luis. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Bueno, y hoy la verdad que tenemos el lujo de tener aquí un gran invitado, al que llevamos siguiendo bastante tiempo, que se llama Roberto Canales. Muy buenas, Roberto. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, Roberto, como te comentaba, aquí la primera pregunta es una pregunta un poco trascendental que solemos hacer siempre, y es que ¿quién es Roberto Canales? Bueno, si me contesto yo te definiría casi con una sola frase, es un eterno aprendiz. Qué bueno. ¿No? Es un eterno aprendiz. Vamos a ver, Roberto Canales es padre de familia, casado, que tiene pues, dos chavales, una niña de 15 para 16 y uno de 20 a 21, y yo creo que es una persona que ha cambiado mucho desde que tenía a lo mejor 14 años hasta ahora que he cumplido este año 50, y que tengo una inquietud, sobre todo porque en el principio de mi vida pensaba que la informática y la programación era una cosa fundamental, trascendental, y luego descubrí que es que me gustaba todo, que lo que me gustaba era el proceso de ser un inútil en algo y aprender a adquirir un nivel de conocimiento haciendo un esfuerzo realmente absurdo y intentar capitalizar o sacarle partido a todo ese esfuerzo que hacía. Pues ya digo, una persona muy inquieta, es lo que soy. Y bueno, Roberto, la gente
como nosotros, pues te conoce mucho porque eres una persona bastante conocida en el mundo en el que te mueves, pero queríamos preguntarte también cómo fueron tus inicios antes de que supieses tanto de informática, de telecomunicaciones y de empresas. Por ejemplo, ¿cómo era Roberto Canales en el instituto, en la universidad, antes de que se definiera tu vertiente más técnica y tu interés por la informática, las telecomunicaciones y la empresa? ¿Cómo empezó todo? Ese germen, ¿cómo empezó? ¿Cuánto rato tenemos de podcast? En teoría tendremos que llegar más o menos a 1 hora, ¿vale? A 1 hora. Bueno, te lo digo porque sí, es que es interesante y hay que aprender a resumir en base al contexto. Mira, como me ha pasado a mí, o como mucha gente, cuando ves luego, pues eso, ¿cómo se llama? El camino del héroe, ese camino que te cuentan de que tenías, no sé si lo conocéis, cómo se hacen las buenas historias, y es el que tienes una vida insulsa, luego descubres un poder que no tenías, aparece un reto. Al final, puedes contar tu historia siempre como quieras, pero sí que es verdad, yo tenía una vida tremendamente aburrida. Por una cuestión sencilla, era el mediano de 2 hermanos, mi padre trabajaba fuera, toda la semana fuera y le veía solo los fines de semana. Y entonces, pues nos criábamos con mi madre, que tenía mucho miedo, y entonces estábamos que no salíamos de mi calle porque mi madre estaba sola con 3 críos sin carnet de conducir y siendo ama de casa, pues imagínate, pues una vida como habrá tenido mucha gente. Pero en mi caso particular, siempre he sido muy distinto que el resto de la gente, porque cuando estaba en 8º de GB nos hicieron pruebas a todos los chavales del colegio para ver las capacidades que teníamos y hacernos seguimiento, que luego nadie me ha hecho seguimiento. Y entonces, a todos los chicos, de todas las clases de 8º de GB, y nos quitaron todos los recreos durante 1 año, y a mí me dijeron que después de hacer todo 1 año de pruebas, que tenía altas capacidades en 2 dimensiones, y luego bajas capacidades en otras dimensiones. Muy altas capacidades en asociación de conceptos y visión espacial, y luego que tenía solamente un 5% de atención. Tenía un déficit de atención súper marcado. De hecho, me dijeron que mejor que hiciera formación profesional porque seguramente no fuera capaz de realizar estudios universitarios. Y entonces, créeme que una conversación que tienes con un profesor que era matemático y psicólogo, el director del colegio, que era el que nos hacía las pruebas, te puede llegar a condicionar. Sí, pero fíjate, y más con esa edad. Pues yo entré en telecomunicaciones y acabé la carrera en 4 años. El primer año me fue un poco mal porque hasta que aprendí cómo se aprobaba, y la gracia está en el que, para que veas, entonces, lo que es el que mi infancia fue súper aburrida. Porque en clase me aburrió una auténtica barbaridad, no era capaz de estar en la silla sentado y tampoco tenía ni había encontrado nada que me estimulase. Además, tenía los pies hondos, haciendo deporte era bastante malo. Yo de pequeño hice judo desde los 5 a los 20 años y no era especialmente bueno, pero es que no era especialmente bueno ni corriendo. Y además, fíjate otra cosa, desde los 14 años que se me cayó una paleta, pues no me la pusieron mis padres, y entonces de los 14 a los 18, 19 años estuve con una paleta. O sea, que no veas. Un chaval que tenía un déficit de atención, que se aburrió una barbaridad, que no había encontrado nada que le estimulase y que encima estaba mellao, ¿no? Y no era especialmente bueno en deporte. Pues claro, si tú lo cuentas así, dices, la infancia no ha sido de las mejores. Ha sido durilla, habrá sido durilla, porque y luego lo crueles que son algunos chavales, no veas. No te creas, no, en mi caso no ha sido así. El tema ha sido más bien aburrida. Yo tenía que definir mi infancia, estaba siempre aburrido. Y entonces, hasta que llegué a la universidad, descubrí la programación y de verdad fue un reto tan sumamente estimulante que pasé a un nivel de adicción impresionante, dedicar todas las horas del día a programar. Y además, cada vez retos mayores. De hecho, pues en el primer año de carrera, el segundo, en el primero que me fue mal, en el primero y el segundo, fui a preguntar a profesores, oye, estoy haciendo esto, y me dijeron, chico, pero tú esto has sido capaz de hacerlo tú, ¿quién te ha enseñado? Digo, pues leyendo vuestros libros, que tú leyendo los libros has sido capaz de hacer esto, en serio. Y entonces, claro, cuanto más ciclo de realimentación tienes, es decir, enseñas algo, te dicen que eres listo, le dedicas mucha energía, le sigues dedicando mucha energía porque te dicen que eres listo, encuentras un primer trabajo, te pagan un dineral, y luego lo que sucede es que te lo siguen pagando. Lo que sucede es que, pues ya hasta los 18, 19 años mi vida fue aburrida, y de los 19 fue súper excitante hasta los 28 o 29, que entré no creo que llegaba ni a 28, a llegar a ser el director de desarrollo o el responsable de desarrollo de un banco entero. Ahí vamos a llegar, pero tenemos preguntas para llevarte a ese punto, pero es verdad lo que quería comentar, que dices que es verdad que cuando tú, por ejemplo, haces algo y lo que dices te reconfortan
y te retroalimentan dándote un feedback tan bueno, pues tú al final te motivas más y das más de ti. Eso se puede aplicar tanto a un chaval que está estudiando como a alguien que está trabajando en una empresa. ¿Y qué encontraste, Roberto, en la programación que te atrapó tanto? La programación tiene un ciclo adictivo súper elevado, porque la relación que hay o el tiempo que hay entre que tú te planteas un reto, fallas, lo consigues, planteas algo más grande, fallas, lo consigues, el tiempo que hay entre el estímulo y la dopamina es muy corto. Por lo tanto, yo creo que es súper adictivo. Y yo encontré también, como estaba aburrido, algo que se me daba muy bien y además en el que veía recompensa, porque gané algunos concursos de programación, de publicar artículos en revistas, encontré un trabajo súper bien remunerado antes de empezar y sin buscarlo. Entonces, tenía mucha... Además, pasaba una cosa, que yo era un chico, pues eso, que mellao, no muy alto y no estaba gordo, estaba siempre muy delgado, hasta pasar unos años. Pero de repente se te acercaba un montón de gente, porque al final, digamos, un poquito la fama o el prestigio, ciertas cosas, se te acerca la gente y entonces te sientes importante en algo, que hasta ese momento no lo habías sentido. Y entonces, pues eso, claro, eso yo creo que te anima a seguir empujando. ¿Se te llega a subir a la cabeza, Roberto? Algo se me subió. Recordar que en aquella época, probablemente cuando tendría 25, 28, 30 años, sería bastante más gilipollas de lo que creo que soy ahora, ¿no? Vamos a ver, hay ciertas cosas que son inevitables. Mira, yo tenía vecinos en mi barrio que pensaban que era narco, que vendía drogas. ¿No? En serio, claro, un chaval que con 30 y pocos años ya ha pagado su casa y que siempre tiene unos cochazos que flipas, y que nunca tiene apuro de gastarse nada de dinero, pues lo que dices, ¿qué hace? ¿Vende drogas? Claro, algo hay ahí, sí. Claro, y hay cierto modo que hay ciertas cosas que son inevitables, pero vamos, lo bueno que tiene es el que, como yo vivo en un pueblo en Torrejón de Ardoz, en el que siempre he estado en el mismo vecindario, con buenos amigos, me llevo muy bien con mis vecinos, y no tienes demasiadas pulsiones ni demasiadas cosas, bueno, y luego según vas madurando y sobre todo leyendo libros, porque en mi vida ha habido una fase, desde que no leía tanto, o solo leía libros de programación y de tecnología, hasta que empecé a darme cuenta que algo fallaba en mi vida y empecé a leerme libros de otras cosas. Entonces, yo creo que soy ahora, pienso yo, luego habría que ver lo que piensan los demás, bastante menos gilipollas que a lo mejor con 30 años, también porque te inquietan o empiezan a inquietarte otras cosas y luchas por mejorar un poco internamente, ¿no? Una vez que empiezas a trabajar, Roberto, ¿qué vas encontrando en las diferentes empresas y países por los que vas pasando? Bueno, pues yo creo que en cualquier trabajo encuentras un poquito de todo. Primero, que vamos a ver, que ya tienes que aprender una cosa importante, que tienes que hacer lo que debes, no solamente lo que te gusta. Y entonces, eso en el mundo de la programación, en el mundo tecnológico, esta fase es bastante más importante de lo que parece. Porque muchas veces, sobre todo cuando hay una demanda tan grande de profesionales cualificados, la gente quiere permanentemente aprender, muchas veces sin sacar el partido de lo que aprende, y también muchas veces quiere hacer solo lo que le gusta. Y entonces, en las empresas, tienes un jefe que te dice, oye, Majete, tienes que hacer esto. Y entonces, pues, no siempre es lo que te gusta hacer. Y ese nivel de madurez, a mí me costó tiempo, digamos, cogerlo. Tiempo es a lo mejor de 5 a 10 años, no te creas que es unos meses. Y es el que siempre, además, cuando se te da bien algo y puedes medianamente exigir, o fíjate ahora cómo está el mercado tecnológico, la gente no para de exigir, pues yo también era uno de esos, en el sentido de que no paraba de estudiar, aportaba yo creo que mucho valor y solo quería hacer lo que me gustaba. Y entonces, pues tienes un jefe que dice, oye, Majete, que es que tenemos que cumplir, que hay unos plazos y que hay que hacer un conjunto de cosas. Y luego, como todo, te encuentras gente muy brillante y luego te encuentras gente muy mediocre. Hay una campana de Gauss, una distribución normal en función de cómo sea. Luego hay gente que trabaja de un trabajo y no tiene ningún tipo de interés ni celo. Y hay luego otra gente como yo, que es lo que digo, tenemos pedra, ¿no? Tenemos trastorno obsesivo compulsivo y que cuando nos podemos hacer algo, sea lo que sea, intentamos hacerlo lo mejor posible. Y entonces, pues, te intentas arrimar a la gente que es más como tú. No sé dónde escuchaba el otro día que la gente que porque nosotros nos metemos también el ajo los tres, que somos así, tenemos un sartenazo dado. Tenemos un sartenazo dado. Y entonces no paramos de intentar inventar y seguir. Y hay que tener un sartenazo dado para poder meterte en tanto fregado. Mira, hay un libro muy bueno que es el Eneagrama,
que, como siempre hay que decir, aunque sea un cuento chino o no sea un cuento chino, te dice que más o menos hay 9 tipos de personalidades más, y luego pues influidas por otros tipos de personalidades. O sea que hay, imagínate, muchos cientos o miles de personalidades. También la sociedad necesita gente como nosotros, gente que sea obsesiva, que sea compulsiva. Y yo te digo una cosa, yo voy a una fiesta y mi mujer y un montón de amigos están hasta las 5 de la mañana disfrutando, se acaba a las 5 de la mañana y están deseando seguir. Y yo estoy hasta los cojones de estar en o voy medio pedo o estoy ya hasta los cojones de estar, porque yo tengo muchos planes de lo que quiero hacer el día siguiente, desde hacer deporte, estudiar, leer, escribir, hacer, no sé, experimentar cosas. Entonces, hay gente que disfruta la fiesta y el ocio y hay gente que necesitamos esa sensación de avance y de aprendizaje, pero no por nada, ni siquiera con una utilidad, sino porque nos gusta hacer eso. Entonces, esto de entender que hay muchos tipos de personalidades y cuando vas a una empresa te vas a encontrar esos 9 tipos de personalidades en distintas personas, hacen que también pues relativices un poco y que no te frustres porque no acabas de encontrar gente como tú. De todo modo, he tenido suerte de que he trabajado en empresas muy buenas y en las empresas en las que he trabajado siempre he encontrado gente que era como tú. Entonces, Roberto, yo aquí te iba a hacer una pregunta un poco, sí, total, que si nosotros no, que si estudias mucho, ¿no? Y te formas y tal, y eres muy friki, tú triunfas, ¿no? Eso es, ¿no? No es verdad. No. Vamos a ver. Te lo voy a contar al revés. Hay muchísima gente que va a las conferencias, que les ves de ponentes que van a conferencias, que saben mucho de una cosa, que no han cambiado nunca de trabajo y que les gusta mucho esa relativamente fama y que luego no llega a final de mes, no puede conseguir que sus hijos estudien donde quieren o si tienen un problema o alguna cosa no pueden cubrir. Pero implica tú, ¿vale? Lo que os quiero decir es el que tú tienes que ser también suficientemente espabilado para capitalizar las capacidades y los esfuerzos que haces. Y te diría que el 80 o 90% de la gente no es capaz de hacerlo. Entonces, que te vaya bien, ¿qué es que te vaya bien? ¿Vale? Claro, es que eso también, el concepto, ¿cuál es? El concepto de triunfar, el concepto de tener éxito. Pero mira, recuerda una cosa, estamos programados desde pequeños para ser operarios. Para ser operarios no molestos, en el sentido de que vete al instituto y sigue las órdenes, no te muevas de clase, estate 6 horas sin moverte, cuanto más complaciente seas con el profesor mejor te va, y la gracia es el que estudia y aprueba y sigue las instrucciones. El pensamiento, digamos, creativo o el pensamiento lateral o potenciar las habilidades de la gente, olvídate, tenemos que ser homogéneos, todas las asignaturas igual de bien, todas sobresalientes. Luego llegas a la universidad y cuando sales de la universidad no sabes ni te han guiado dónde tienes que ir. La gente entra en una empresa lo más grande posible porque te han educado, o a mi generación, en que lo que busques es seguridad. Incluso mucha gente cuando empieza, se lleva un par de reveses en el trabajo, oposita para hacerse funcionario. Eso es muy y entonces, lo que te quiero decir que si tú puedes ser muy bueno, hacer mucho esfuerzo, tener muchos followers, muchos seguidores que te conozcan en las conferencias, pero si ganas 2.000 pavos al mes, pues entonces dices tú, pues no sé si eso lo consideras éxito. Cuando luego tienes a un amigo, como pasa a mí en mi barrio, yo vivo en un piso, en un ático, pero en mi barrio hay muchos chalés y muchas zonas, y el que tiene 4 furgonetas de reparto de bollos, 5 pintores a su cargo, monta puertas con 6 operarios, resulta que gana 10 veces más que tú. No tiene estudios universitarios, no hace tanto esfuerzo como haces tú de estar mañana, tarde y noche estudiando, y resulta que tiene un nivel adquisitivo suyo y de sus hijos y unas, digamos, condiciones que tú no vas a tener nunca. Cierto. Entonces, a lo mejor es que hemos sido muy espabilados entendiendo cuáles son las reglas a seguir, pero no hemos sido suficientemente espabilados para enterarnos cuáles son las reglas del mundo. Es decir, que no todo el mundo le va bien porque no todo el mundo modela bien el mundo. Ahí te quería llevar, Vamos a otro inicio, Roberto. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se te ocurre y cómo es el comienzo de Autentia? Bueno, el comienzo de Autentia viene un poquito forzado. Vamos a ver. Ya ves que yo soy muy sincero, porque todas las historias se pueden contar como tú quieras, pero lo primero es el que yo con 27 años para 28 me llama un banco y me dice que quiere que sea el responsable de desarrollo de todo el banco. Cuando yo era una persona técnica que amaba programar, pero programar bien, en el sentido de que me había especializado en patrones de diseño, técnicas avanzadas de diseño, UML, es decir, modelado antes de construir, y había aprendido muy bien, extremadamente bien los lenguajes. Pero sin darme cuenta,
cuando había acabado la carrera, o antes de acabar la carrera, que ya tenía trabajo, en 5 o 6 años era gerente, era directivo de una entidad bancaria. Entonces, ahí tenía varios problemas. Uno es el que estaba en un sitio donde se pagaba muy bien y no me disgustaba lo que hacía, porque era un reto el hacer cosas nuevas. Y os he dicho que a mí me encanta aprender. Pero no era realmente lo que me gustaba, porque yo me sentía que tenía identidad de programador. Había dejado de programar, ya no podía competir con la gente con la que me gustaba estar, con el equipo que había montado, porque técnicamente ya me había quedado obsoleto, pero al final dices, oye, ¿y cómo huyo de esto? ¿Cómo me bajo de mi vida? Porque si tengo muchísimo dinero, tengo un puesto de responsable de desarrollo de un banco, quiero volver a programar, y pasó una cosa circunstancial, y es el que estallaron las Torres Gemelas, la bolsa se hundió, el banco en el que trabajaba hizo un plan voluntario de salida, y dije, hostia, qué buena oportunidad, que me van a dar dinero, que tampoco lo necesito mucho, pero no por nada, mi padre es electricista y me ama de casa, sino porque había ganado dinero y mi forma de vida no era muy cara. Y dije yo, oye, ¿y si cojo el dinero y monto una empresa, me bajo de mi nivel de vida y, digamos, en mi contexto, o lo que tú piensas que piensa la gente de ti, no es una mala opción el salir de un nivel adquisitivo y un nivel de poder, digamos, o jerárquico alto, a montar tu propia iniciativa, y si sale bien, pues estupendo, y si sale mal, pues tampoco pasa nada. Se ha intentado. O sea, que fue una migración a un autoempleo digno para volver a hacer lo que de verdad me gustaba y querer estar con la gente que quería estar. Y había una idea muy buena, además, esa frustración de que yo había trabajado con gente muy buena, pero en el sector de la informática antes la dominaban las grandes empresas. No había internet, no había lo que hay ahora. Entonces, mi frustración es, ¿y yo tengo que ser gerente como he sido para ganar dinero? ¿Podemos construir una empresa en la que demostremos a todo el sector que gente que tenga 30, 40, 50 años siendo élite programando puede ganar tanto como un gerente? O sea que era un doble elemento, una huida de donde estaba que no me gustaba y ver si lo que a mí me gustaba hacer era capaz de construirlo como un modelo de negocio a futuro, a largo plazo, cambiando el sector. Que fuese rentable y diese esa estabilidad. Y era crear la necesidad primaria de gente muy técnica sin que fuera gerente, sin que fuera jefe de proyecto. Entonces, ¿puedo cambiar el sector? O sea, que el reto era bonito, ¿no? El reto es interesante. Otra parte de lo que tú haces, que es muy conocida también, es la página Adictos al Trabajo. Y entonces me gustaría que nos contaras si eso fue antes o después de Autentia y si guardan algún tipo de relación. Fue antes y lleva mucha relación. Y además, mira, le digo a la gente que el 90% de la gente no entiende la vida moderna. Y Adictos al Trabajo, lo que sucedió es que fue una cosa muy sencilla y no fue buscada, y es, yo estaba frustrado, porque decía, vamos a ver, llevo trabajando 7, 8 años, pues desde estudiante hasta luego trabajo, y he dedicado 14 horas diarias a aprender. ¿Qué queda de todo lo que he hecho en mi vida? Primero porque, igual que aprendes muy deprisa, olvidas muy deprisa las cosas. Eso es cierto. Y segundo, es el que, vale, ¿qué ha quedado? Un arquitecto al final tiene un puente, ¿tú qué tienes? Y dije yo, mira, cuando en el banco ofrecieron un plan de salida incentivado, que fue el primero que me apunté, nos dieron 6 meses para que hiciéramos lo que nos diera la gana, porque iban a deshacer el sistema que íbamos a hacer, no iba a tener continuidad. Y dije yo, mira, a partir de ahora en mi vida lo que voy a hacer es el que todos los esfuerzos que haga en aprender los voy a poner en una página web, por lo menos para no perderlos. ¿Vale? Hay que registrar. No, para no perderlos. Y además, yo tenía una teoría muy clara, y es, a mí que me encanta aprender, en cuanto yo hiciera un tutorial de algo que aprendía y lo publicase en una página web, todo el que quisiera competir conmigo y retarme y me dijera esto está mal o no es tan bueno como tú quieres, me iba a formar gratis. ¿Por qué? Porque tú publicas tu conocimiento, alguien te lo cuestiona, entonces tú procesas, lo corriges y lo que haces es que aprendes más gratis de un conocimiento que se estaba quedando desfasado. Y yo lo hice solo por eso, por la frustración del tema. También originalmente, cuando salimos del banco, yo tenía una posición bastante buena, monté la empresa, pero había mucha gente que no tenía una posición tan buena. Adictos al Trabajo, al final le mandé un correo a todo el banco y les dije, oye, si queréis subir el currículum a esta página web, hice unas plantillas del currículum y yo contacté con un montón de bancos y les dije, oye, un banco que hace muy poco tiempo ha contratado a gente excepcional, tenéis toda la plantilla disponible en esta página web, podéis contactarlos directamente. O sea, le echaste un cable que te caga a los compañeros. Y porque es verdad que, claro, lo que tú dices, que antes no había LinkedIn, ni Infojob, ni historia. Claro, porque todo eso que nos estás contando es antes de Infojobs y todo, claro, y todo este tipo de desarrollos. ¿En qué año estamos? Sí,
Claro, eso era en el año 2002, 2003. Entonces, algo habría, pero no era como ahora que estaba tan institucionalizado. Además era, oye, si yo pongo el currículum de 50 personas, ten en cuenta que en un banco hay muchos perfiles. Había gente que era, pues, digamos, desde secretarias, asistentes, back office bancario, middle office bancario, es decir, la gente que se dedica a hacer los trámites de una banca, que no todos éramos técnicos. Y entonces yo solo hice para que todos tuvieran la oportunidad de encontrar trabajo. Al mismo tiempo, pues digamos, en una rama era de empleo y en otra rama era de tutoriales. De hecho, luego, la parte de empleo la utilizamos para que la gente pusiera su currículum más centrado ya en tecnología y encontrase trabajo. Pero nosotros no ganábamos nada, simplemente era porque molaba. Y posteriormente metimos hasta una encuesta salarial y luego posteriormente abandonamos esa parte porque dijimos, mira, es que tampoco me lleva nada, si es que lo hacía yo solo inicialmente. Y luego lo que sucedió es que cuando montamos Autentia sin darme cuenta, como yo compartía muchísimos tutoriales de tecnología, lo que provocó es la marketing de contenidos sin haberlo buscado. En el sentido de que nosotros éramos 3 socios, vamos 4, pero uno se fue muy pronto porque se echó novia en Barcelona y se fue. Nos quedamos 3 socios y la gracia está en que aunque Adictos era mío y yo solamente era el que lo hacía, de repente empezaba gente que veía que sabíamos un montón de cosas a decir, oye, ¿y por qué no vienes y me lo haces? O sea que el primer comercial que tuvimos fue el propio portal de Adictos, aparte del trabajo que hacíamos. Entonces, fue una cosa muy curiosa porque... pero créeme que no estaba en mis planes. Sí, porque es cierto que hoy en día se habla mucho de que para tener éxito hay que crear un contenido de interés, que para vender empresas... De hecho, hay gente que, por ejemplo, pues son empresas que tienen podcast o que tienen blog o que tienen... Que además de vender algo, que generan un contenido de interés precisamente para eso. Para vender, son bonding totalmente. Para vender. Bonding. Y tú lo hiciste o empezaste a hacerlo sin saber. Sí. Pero vamos, yo he sido un friki técnico que solamente ha hecho programar durante un montón de años y que sin darte cuenta acaba de responsable de desarrollo de un banco porque, digamos, a todo lo que me mandaban dedicaba unas horas infinitas y luego me puse a hacer otra serie de cosas que fui descubriendo según las hacía, que no había un elemento especial. Yo ahora te iba a preguntar precisamente eso, de que resulta que una de las claves que yo creo que tiene Autentia es que trabaja sin equipo comercial. El tema es el que yo creo que al final lo que os decía antes, hay que aprender a modelar la vida. Mira, como se suele decir, todos los modelos son incorrectos, pero algunos modelos son útiles. Yo tengo un hijo ahora de 20 años para 21 y está estudiando Lean, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Es una carrera de estas de la que montas empresas antes de empezar. Y yo le digo a él, y yo le digo a mi hijo, digo, mira, chico, tú lo que tienes que hacer es empezar a concentrar un montón de esfuerzo en desarrollar tu marca personal. Porque si tú tienes visibilidad, lo que sucede es el que las oportunidades te vienen solas. Sí. Porque eso lo he aprendido yo sin hacerlo, en el sentido de que yo decidí hacer una cosa muy sencilla, y es el que como creador de contenido, todo lo que yo aprenda, lo voy a regalar. Pero sin que me des tus datos y sin nada, no me importan tus datos. Yo te los regalo. Y eso lo que sucedió es el que nos llegó más trabajo del que podíamos hacer durante mucho tiempo. Entonces, ese modelo funciona. Entonces, crea contenido y además cuando empieza a ser interesante para la gente, a la gente ya le empieza a interesar no solo lo que haces técnico, sino que le empieza a interesar tu vida. Yo, por ejemplo, pues el que me voy todos los años a subir montañas por Europa con los amigos, 3 o 4 días, a sufrir. Pero entonces dices, bueno, este programa, pero es que además me anima a que yo también lo haga, porque tampoco es un deportista de élite, es un tío que está más bien gordete, pero se sube el turmadero, ¿no? Entonces, la gente cuando haces cosas que le interesan, lo que sucede es el que ya no separa entre tu vida personal y tu vida profesional. Entonces, hay un poco también como pasa en las revistas del corazón. Y yo creo que eso nos hizo a nosotros que en Adictos al Trabajo mucha gente se interesase por el rollo y porque estábamos haciendo algo que les beneficiaba, y es cuando tú compartes conocimiento y enseñas a la gente a trabajar bien, ya no quiere trabajar mal. Entonces, mucha gente nos veía como, oye, es que estoy harta de estar en un montón de empresas finales y empresas de consultoría grandes donde mis jefes ni siquiera saben lo que es trabajar bien y me estáis dando herramientas para que yo aprenda y para que yo les diga cómo se trabaja bien. Entonces, eso hizo que tuviéramos, entre comillas, muchos fans y que cuando cogieron poder de decisión nos llamasen para que fuésemos a trabajar a sus empresas. Entonces, la audiencia ha crecido gracias a la gente que ha consumido los contenidos durante muchos años. Aparte luego de que no ha sido del todo así, porque cuando ya teníamos a 20, 30 o 40 personas
igual de buenas o más buenas que nosotros técnicamente, y luego con el tiempo mucho más buenas que nosotros, y que encima querían a la empresa y que no hemos tenido mucha rotación, ya no era tan necesario ese marketing que hemos seguido haciendo. Pero realmente el propio trabajo de la gente que trabaja con nosotros ha vendido su trabajo. O sea que las cosas se inician de un modo y luego giran. Pero nosotros, si os fijáis, ¿cuántos portales quedan en castellano donde se comparte conocimiento tecnológico de alto nivel? Si es que prácticamente no hay. Sí, La gente han ido cerrando, es cierto. Y hemos hablado mucho de todas las cosas que ha hecho bien Roberto, que han sido muchas. Pero cuando yo veo tu LinkedIn, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Sobre todo que la pongas y que la destaques. Porque aquí se ha hablado en este programa mucho de eso y es una cosa que a mí me parece una genialidad, pero que no se hace mucho en España. Y es que me expliques qué fue The Audience Megaphone System, Teams. Porque la destacas como un caso de fracaso en tu propio LinkedIn y a mí eso me parece una genialidad, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que en España se castiga mucho cuando las cosas no te van bien o cuando intentas algo y no te va bien, y sin embargo yo, por ejemplo, he podido apreciar que en otros países eso es un punto positivo. Por ejemplo, en Estados Unidos tú pones que en tu currículum que has fundado una startup y no te ha ido bien, o que has intentado un negocio y no te ha ido bien, y eso como que aporta valor a tu currículum. Eso a mí me da la sensación de que en España no se valora. Y entonces querías un poco que nos comentaras eso y si animarías a alguien a poner ese tipo de cosas también, como tú mismo que eres alguien de mucho éxito, y a destacarlo como valor, es decir, en tu marca personal, como tú bien has dicho. Yo creo que al final tenemos muchos complejos y la vida es mucho más sencilla que todo eso. Mira, nosotros siempre hemos sido una empresa de servicios. Pero las empresas de servicios tienen varios problemas. Y uno es que hay veces que te sientes mal en una empresa de servicios. ¿Por qué? Porque la tensión es siempre elevadísima en una empresa de servicios. Imagínate, con 100 personas o más, que nosotros tenemos 130 personas. Primero porque tú te contratan para hacer un trabajo y dentro de 2, 3, 5, 6 meses o 3 años se acaba. Entonces tienes que ir vendiendo al mismo tiempo que vas haciendo, que te vas actualizando, que tienes que, digamos, gestionar además a muchas personas que tienen muchas necesidades porque tienen perfiles distintos. Entonces, eso quema muchísimo, ¿no? Y agota, porque al final, pues cada persona que te viene y te cuenta tu problema, te pasa como a los psicólogos, que te haces un poco dueño de su problema. Entonces, el tema es que decidimos en un momento del tiempo intentar convertirnos en una empresa de productos, ¿vale? Claro, porque una empresa de producto ya no vas cada vez a un cliente y ya no cada vez tienes que demostrar tu valor otra vez y tienes que luchar con situaciones y con problemas diferentes, que muchas veces no son técnicos. Nosotros nunca hemos tenido problemas técnicos, los problemas técnicos se resuelven fácilmente. Normalmente son temas de relaciones, de egos, de personas, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, antes que Teams incluso hicimos un ERP que se llama TNT Concept, que está gratuito, que es el que usamos nosotros internamente, y lo hicimos ya mal, en el sentido de que construimos un producto que nos permitía gestionar una empresa, lo hicimos libre y de hecho nos pagaron empresas porque se lo modificásemos y se lo pusiéramos en marcha. ¿Qué es lo que pasó? Que lo hacíamos a ratos. Y entonces eso no funcionó muy bien. Cuando tú no pones toda la carne en el asador, cuando no te juegas la piel en algo y lo haces solamente a ratos libres, entonces nos quedó un engendro raro. Y entonces, de hecho, lo que pasaba, cada vez que hacíamos una instalación y una modificación, las molestias que nos causaba eran superiores que lo que ganábamos con él. Eso fue el primer fracaso, de intentar cambiar de empresa de producto a empresa de servicio. Entonces, al revés, de servicio a producto. Entonces, seguimos utilizando y manteniendo y compartiendo el código de lo que hacemos, pero ya decidimos, mira, es que esto no nos interesa, ¿vale? Porque requería mucho esfuerzo personal, la puesta en marcha, la modificación, la adaptación, el seguimiento de las normas, no nos interesa. Al cabo de unos años vino alguien que es un tío majísimo, se llama Alex Dolara, y nos dijo que tenía una idea muy buena, que era de hacer una herramienta, y le dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Nosotros montamos una empresa compartida, tú te quedas con el 25%, nosotros con el 75%, y además te pagamos el sueldo para que puedas dedicarte exclusivamente a esto. Y entonces dedicamos gente dedicada a ese proyecto. Claro, si tú imagínate, si tú facturas a 50 euros la hora y hay 1.500 horas en un convenio, cada persona factura entre 70 y 80.000 pavos, pongamos el caso. Sí. Si dedicas 5 personas a un proyecto durante un año, son 400.000 pavos de lucro cesante. O sea que dedicar gente de servicios a hacer un producto completo tiene un coste muy elevado.
Pero ahí cometimos otro error. Primero, que yo ya tenía bastante jaleo con el tema de Autentia y Alex era una persona que tiene muchas ideas y que era en principio el que para nosotros dirigía el proyecto y mi gente era la que lo construía, incluyendo uno de mis socios. El problema lo que sucedió es el que no hicimos un buen estudio de mercado, la idea era muy buena, pero era compleja y cuando luego íbamos a venderla, ¿quién la tenía que vender? Y luego quién tenía que capitalizar el trabajo que habíamos hecho. Entonces muchas veces la gente que tiene muy buenas ideas, digamos, no quiere salir a vender o no son comerciales, ¿de acuerdo? O simplemente con lo que disfrutan es teniendo las ideas. Entonces, ahí digamos que el fallo que cometimos es el que yo no le dediqué el tiempo adecuado, digamos, las ideas eran muy buenas, tratamos mucho en poner en marcha, gastamos muchísimo dinero y llegó un punto en que incluso cambiaron las normas, era una herramienta para hacer aplicaciones, era para hacer viralidad en redes sociales, que las propias redes sociales prohibieron ese tipo de prácticas y entonces perdió todo el sentido. Claro. Pero digamos, fue un ejemplo claro de gente súper competente, Alex es encantador, es maravilloso como persona y como técnico, mi equipo es buenísimo, digamos, yo creo que podía haber hecho más de lo que hicimos y es mucha gente mal planteado nos llevó a que no tuviésemos el timing adecuado y que fracasase el proyecto. Entonces yo creo que eso merece la pena contarlo. Es el que nadie era tonto, nadie tuvo mala intención, pero no lo hicimos bien, simplemente, ¿no? Claro, a veces, Y entonces, aún así, teniendo tantas cosas positivas, muchas veces no se llega a buen puerto. No pues hay que decir por que eso. la idea es una parte nada más. Lo que luego importa es la ejecución. Por eso muchas veces cuando la gente monta startup, claro que animo a montar startup y a poner que ha fracasado. Porque una de las cosas buenas que tiene es que cuando yo me ponga algún día a hacer alguna otra cosa, ya sé todo lo que no tengo que hacer. Correcto. Esa es la idea, Pero, sí. lo más importante sobre todo, es para daros algunas pistas, es el que tiene que haber un deadline. En 4 meses salimos como estemos. Pero claro, una empresa que a lo mejor tiene recursos infinitos porque se los dedicas, como la empresa principal, Autentia, va muy bien, le dedicamos muchos recursos y no le pusimos un deadline y un límite, un stop loss, un límite de pérdida o de inversión. Luego, estudio de mercado y lo hicimos muy mal, ¿entiendes? Porque pensábamos que no era correcto, vamos, que no había nada de eso. Y luego había hasta una categoría de empresas de ese tipo. Entonces, estudia bien tu mercado, ¿no? Es decir, ponte un deadline, para la inversión y luego tiene que haber, por muy buen técnico que seas, tiene que haber alguien cuyo trabajo sea y que disfrute vendiendo. Porque luego, si no vendes, lo que haces es el que no te va a ir muy bien. Y puedes tener suerte como nosotros, de que seas muy bueno o tengas suerte, en nuestro caso fue tener suerte, haciendo marketing y el marketing venda. Pero si no tienes a alguien que su trabajo y que disfrute vendiendo, es muy difícil que cualquier idea prospere. Está claro que si sacas un producto al mercado y no te lo compra nadie, por muy bueno que sea el producto, es una mierda. Porque... Sí, es así de claro. Entonces, ya es la segunda cagada que hicimos. Y luego, pues eso, también yo creo que una cosa que hemos hecho bien es darnos tiempo entre cagadas, ¿vale? Entonces, porque, claro, también tuvimos gente dedicada a producto y luego decían, oye, ¿cuál es el siguiente que hacemos? Digo, no, el siguiente que hacemos es nada. Es digamos, dejar tiempo para que trabajemos y también esperar. Yo creo que la serendipia funciona y es el que hay muchas veces que por muy listo que te creas y que te pongas a hacer un design thinking, un brainstorming y a parir ideas, es que por mucho que quieras parir ideas, hay veces que ¡pum!, la idea viene sola o descubres un hueco del mercado o copias algo que hay en el mercado y te lo traes y funciona. Entonces, yo ahí quiero demostrar que hemos sido suficientemente hábiles de crear una empresa de servicios, pero que te haya ido bien en una dimensión no significa que seas listo para todas las dimensiones y que todo lo que vayas a hacer te vaya a salir bien. Que esa cura de humildad yo creo que también está muy bien. Y ahora, otra cosa, Roberto, que a mí me interesa mucho es, Autentia la fundasteis entre 3 socios, si no me equivoco. Efectivamente quedamos 4, pero efectivamente quedamos 3. Vale. ¿Y cómo conseguís mantener esa armonía después de tantos años? Para que todo vaya bien y todo fluya. Bueno, entre los 3 que quedáis, por ejemplo, porque imagino que eso no debe ser fácil tampoco. No, es súper fácil, ha sido ¿Sí? facilísimo. Sí, es facilísimo. Vamos a ver. Yo creo que... vamos a ver. Hay muchas empresas que se rompen porque los socios llegan a desavenencia y a lo mejor la empresa va como un tiro. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? En nuestro caso, primero se dan 2 cosas. Mis 2 socios son súper majos y súper inteligentes. Y además, ninguno queremos hacer lo que hace el otro. Que es una cosa muy buena. El problema muchas veces es una cuestión de egos, que todo el mundo quiere mandar, o todo el mundo quiere opinar, o todo el mundo quiere llevar razón. Pero fijaros, una de las cosas importantes es separar siempre en una empresa la relación jerárquica con la relación societaria.
Si, por ejemplo, somos 3 socios, pero teníamos claro desde el principio que el CEO era yo. Entonces, la gracia está en el que llegamos a un acuerdo antes de empezar. Además, eso fue al principio. El tema de que si hay una desavenencia, imaginar que sería el caso de que ellos dos opinen una cosa y yo otra. Una cosa es que sean socios, pero es que en el día a día el CEO soy yo. Entonces, llegamos al acuerdo de que el que decidía era yo. ¿Qué es lo que pasa? Eso no ha pasado nunca, pero declararlo así tiene sus ventajas. Lo que sucede es que yo soy un tío bastante conciliador y entonces lo que nos sucedía es el que una persona, uno de los socios, a lo mejor piensa una cosa conmigo o piensa otra conmigo, pero no se ha dado nunca el caso de que ellos dos estén de acuerdo en algo y yo no esté de acuerdo con uno de los dos. Entonces, ha sido muy, muy fácil. Y luego, cuando trabajas con gente inteligente y gente rápida, pues lo que sucede es que cuesta muy poco todo. Somos, digamos, muy parecidos porque los tres tenemos bastante pedra, en ciertos sentidos. Pedras distintas, pero los tres tenemos pedras. Digo, no hemos discutido nunca, siempre hemos estado muy bien y la verdad es que también nos vemos poco, ¿eh? Bueno, Roberto, ¿y cuáles fueron los mayores desafíos y logros a los que crees que se ha enfrentado Autentia? Bueno, yo creo que si empezamos históricamente, el primero es el cambiar la mentalidad de autoempleo a empresa. Eso es importante, en el tema de que al principio era un modo de emplearnos y de ser satisfactorio con el trabajo, pero que tenía unos problemas muy graves, porque tienes lo malo de ser autónomo y lo malo de tener una empresa. Cuando eres muy pequeñito, hasta que tienes 5, 8 o 10 personas, y hasta que eres consciente que eres empresario y que hay familias que comen de lo que tú haces. Entonces, yo creo que ahí fue un cambio de, oye, que esto ya no es una cosa temporal, sino que ya se estructura. Luego, otra cosa que también creo que es importante es el que yo en el 2007, que llevábamos 3 años y pico de empresa, decidí hacer un Executive MBA, porque yo sabía programar y había llevado equipos, pero no sabía nada más. Y entonces, en el Instituto de Empresa, que hice un Executive, que yo creo que es el estudio superior que hay, y es una paliza que te mueres. Y entonces adquieres conocimientos, sobre todo empiezas a ser consciente de lo que no sabes. Y eso está muy bien. Ya sabéis eso del conocimiento, conocimiento es conocimiento, consciente, inconsciente. Empiezas a empezar a ser consciente de tu desconocimiento. Y entonces empiezas a mejorar. Y yo, que soy un friki, empecé a leer decenas de libros de marketing, de estrategia, hasta de filosofía, de economía, de contabilidad, de un montón de cosas. Y entonces empiezas a formarte. Y ya te vas dando cuenta de que tampoco hay tanta gente a tu alrededor, o otros incluso empresarios, gente que monta empresas, que tengan ese nivel de conocimiento. Porque a lo mejor algunos estudios empresariales, pero sí, hacía 10 años. Entonces, cuando tú estudias porque tienes ganas y lo quieres aplicar, lo que sucede es que cunde mucho. Entonces, yo me pego un palizón a estudiar toda la vida de cuidado. Entonces, ya eso de quiero aprender lo que no sé. Y eso es el siguiente. Luego, más adelante, cuando ya vas cogiendo tamaño y estructura, te empiezas a pasar un poquito más de miedo. Te vas viendo los números de lo que facturas, de lo que pagas de nóminas, de los impuestos y demás cosas, te empieza a dar un poquito de vértigo. Hasta que ya superas un nivel en el que ya hay mucha elasticidad. Cuando llegas a 60 personas, 70 personas, la empresa, una empresa de servicios, es muy elástica. Si puedes coger y hacer un proyecto más y sacas 2 personas de un sitio buenas y las metes y arrancas. Y entonces, y la empresa casi no lo nota. O sea que puedes, si se te cae algo, colocarlos en otro sitio y si te hace falta, puedes sacarlo. Esa palabra de elasticidad es importante. Entonces, cuando no eres elástico, sufres un poquito. Cuando ya eres más elástico y tienes ya un volumen, funcionan mejor. Y luego, también vienen otros problemas. El problema es el que a medida que vas siendo más grande, tienes más gente que cada uno tiene sus intereses. Con un mercado en el que tiene una pulsión sobre salarios altísimo, lo que acaba sucediendo es que tienes que tener un equilibrio entre que la empresa sea sostenible a largo plazo y digamos, competir con el mercado con las ofertas que hace a tu personal, que todo el mundo sabe es muy bueno y que vienen a buscarlo. Mi gente tiene una presión continua porque todo el mundo sabe que la gente Autentia, toda ha costado mucho seleccionarla, todas se la ha hecho un onboarding muy buena y toda es muy buena, porque si no, no estaría. Claro, al final hay que evitar esa fuga de cerebro. Pero de todos modos es como todo, lo que no puedes tampoco es romper las tablas salariales y no puedes dimensionar una empresa para que siempre haya mucha gente ocupada, porque luego no siempre es verdad. Entonces, al final tienes que conseguir un equilibrio entre la calidad de vida de la gente, la satisfacción del trabajo, la sensación de pertenencia, lo que aprenden y viviendo en un mundo, en un mercado en el que tienen muchas pulsiones. Entonces también lo pasas mal, porque muchas veces pues el que acordado de la pandemia,
tú tienes una empresa de servicios de una pandemia, te cagas vivo. Porque dices, ¿qué va a ser de nosotros y de lo que hemos hecho durante todos estos años? Entonces, ahí, como siempre, veis, pero hay retos que son distintos en distintos momentos del tiempo. Y incluso, pues ahora mismo no sabemos, como decía un lord inglés, decía, estamos caminando al borde de un acantilado. Tú ahora no sabes si los 2 próximos años van a ser 2 años muy buenos, 2 años muy malos o 2 años regulares. Yeah. Entonces, vives la macroeconomía. Yo cuando era un asalariado, yo vivía la microeconomía, mi economía que de casa. Cuando tú ya tienes una empresa y ya va cogiendo un cierto volumen, ya vives la macroeconomía. Y la inestabilidad no favorece a nadie. Por eso quiero decir que no es un camino de rosas tampoco. El que tenga una empresa, ya os digo yo que os garantizo que no duerme bien nunca o casi nunca. Bueno, Roberto, y ahora también te quería preguntar por otra parte que también se ha escuchado mucho de ti, y es porque, vamos, pues siempre se presume de que en Autentia se aplican técnicas Agile y vamos, haces consultoría de ello también y tal. ¿Cómo descubres las técnicas ágiles y qué te hace creer que puede llegar a ser una herramienta de utilidad como para que tú lo implementes y al final Autentia viva tanto de eso? Bueno, nosotros no vivimos tanto de eso, es decir, pero vamos. Me refiero a vuestro día a día que lo usáis. Cuando me refiero a vivir, no, beber de eso quizás es la mejor. Es más beber que vivir. Ten en cuenta que, vamos a ver. Primero yo lo descubrí por casualidad, porque un empleado nuestro, vamos, no un empleado, un amigo, compañero de Credit Suisse, lo que hizo es que se fue a Inglaterra cuando nosotros montamos la empresa, estuvo allí unos años y cuando volvió nos dijo, oye, que si me vengo a trabajar con vosotros. Y dije, pues vale, encantado, claro. Y nos dijo, oye, mira, cuando llevaba muy poco tiempo, dice, yo es que allí en Inglaterra estaba trabajando con metodologías ágiles, ¿qué tal si organizo una conferencia con la gente aquí de España, que tengo contacto con ellos, que aunque ha habido un primer fracaso, queremos relanzar esto, jijijaja? Y me dijo, ¿lo puedo hacer en la oficina? Digo, vale. Se apuntó tantísima gente, y yo no tenía ni idea de nada, ¿eh? Se apuntó tantísima gente y lo que hizo es que tuvimos que coger hasta una sala, alquilar una sala grandísima y vino una barbaridad de gente. Pero cuando yo escuché a esa gente, lo que me contaba, me quedé enamorado. Porque contaba ciertos conceptos que son muy sencillos. Es el equipo autoorganizados, el acercar al cliente con el constructor de software, trabajar con principios de alta calidad, que los sistemas se probasen automáticamente, que la gente discutiera los diseños. Y eso encajaba con lo que yo había buscado y por lo que había montado la empresa, aunque no sabía realmente qué forma tenía. Entonces yo me enamoré y no solamente yo, también mis socios y la gente más senior de la empresa, y empezamos a dedicar muchísimo tiempo a aplicar las prácticas técnicas y también las prácticas no técnicas, las prácticas de organización. Sobre todo porque en muchas organizaciones es un desastre. Y entonces empezamos a trabajar con ello, de hecho, hasta que llegamos a una división de Agile donde llegamos a tener 5 personas, pero luego, al final, lo que acabó pasando es el que en el mundo de las metodologías ágiles, los coach Agile, yo creo que se cargaron un poquito todo esto, en el sentido de que todo el que había sido un jefe de proyecto clásico, toda la gente que, digamos, lo vio como una transformación porque había mucho dinero en ello, lo que sucede es que se metió a hacer cosas y se centraron mucho más en las personas, en los procesos, en la transformación corporativa, en el escalado, sin llegar a aplicarlo a lo que lo había que aplicar, que era el trabajo del día a día de equipos técnicos que estuvieran cerca de usuarios de negocio. Y entonces nosotros decidimos hacer una transformación y no vender ya más en la transformación Agile corporativa, sino centrarnos en lo nuestro, en lo que es labores tácticas de construcción de software de alta calidad y centrarnos más en prácticas más técnicas. No quita que a lo mejor pues todavía hacemos cosas de diagnóstico para empresas, pero nosotros en el día a día trabajamos todos con, pues eso, con integración continua, con TDD, definiendo el proyecto en base a historias, estimándolo en base a historias, que esto de las estimaciones también es una cosa que tiene su historia, pero porque la gente que trabaja en el mundo del software se piensa que no, tú dame el trabajo y no estimes y no tomes compromisos, que yo lo que quiero es trabajar bien. Bueno, chico, pero es que hay alguien que paga la cuerda. Es decir, hay que racionalizar siempre las cosas. Entonces, nosotros hemos sido grandes creyentes y seguimos trabajando en metodologías ágiles y se ha prostituido mucho el sistema, sí, pero sigue siendo muy útil, ¿no? Vale. Es decir, que las tenéis, que las usáis, las aplicáis y tú crees que son útiles, ¿no? Claro que son muy útiles. Mira, son muy útiles a todos los sentidos. El tema, mira, hay unas matrices que te dicen, por ejemplo, cuando llegas a una organización, ¿cómo quieres conseguir resultados que están en la dimensión horizontal? ¿O cómo quieres transformar la empresa? Entonces, si tú quieres hacer que los resultados y la empresa funcione mucho mejor, ¿qué es lo que pasa? Eres poco transformador.
Pero si quieres ser muy transformador y quieres generar muchos espacios para el cambio, lo que sucede es que vas a generar pocos resultados a corto plazo. Entonces tienes que elegir. Nosotros somos una empresa muy táctica, que llegamos a una empresa y le decimos, somos mentores, haz lo que yo te digo, sígueme, trabajo contigo, y conseguimos muy buenos resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego hay que hacer un trabajo de transformación para que eso lo interioricen. El problema es el que muchas empresas han empezado desde la parte alta, desde la parte de recursos humanos y de la parte de oficinas de proyecto, con el coach agile dedicado a las personas para generar espacios de amor, colores y pensamientos positivos. Y eso es lo que se ha cargado la historia, porque ha generado espacios de cambio, pero no ha cambiado las áreas técnicas y no han trabajado con esa integración continua, con su TDD, con su despliegue. Entonces, ¿qué le pasa? El amor se ha cargado, la calidad del desarrollo. Esa parte que estás comentando podría ser la que se denomina como fake agile. No, el fake agile yo creo que es todo y se aplica tanto a una parte como a la otra, ¿de acuerdo? El fake agile yo creo que es el agile de postureo, en el sentido de que tú llegas a un sitio, vamos a ver, si tú, por ejemplo, lo que pasa en muchos lados, contratas para mejorar un equipo a un Scrum Master que no ha programado, no ha sido arquitecto de software y no sabe desarrollar. ¿Qué cojones me estás contando? Entonces, no, porque soy un facilitador y yo lo que hago es que facilito las reuniones y facilito las dinámicas. Vamos a ver, muy bien. Yo creo que eso puede suceder, que venga una persona y a los líderes técnicos les enseñe esas prácticas y luego dentro del equipo se quede y no tengas una persona permanentemente dando abrazos y, digamos, explicando a la gente cómo hay que hacerlo, porque somos inteligentes y profesionales y eso se coge en muy poco tiempo. Lo que hace falta son más arquitectos, más gente técnica, más prácticas técnicas, ¿de acuerdo? Y más gente que tenga ciertas habilidades para juntarse con la gente de negocio y educar a las organizaciones. Entonces, si tú tienes un montón de Scrum Master permanentemente facturando unas tarifas muy elevadas sin hacer una entrega de valor al cliente, el cliente al final no es gilipollas y se acaba dando cuenta de que eso pues aporta un valor muy limitado. Si el Scrum Master evoluciona y lo que hace es el que se convierte en un Product Owner o se convierte en alguien que define los proyectos o que hace el UX o que desbloquea o que persigue cosas en la organización, entrega mucho valor. Si se circunscribe esas figuras solamente a un equipo, pues lo que sucede es que es algo muy caro donde realmente no estamos transfiriendo el valor adecuado, ¿vale? Claro. Entonces, eso yo creo que es lo que se llama el fake agile, en el que una persona pagarla para que esté todo el día con un equipo y que diga, es que en el daily de hoy no hemos cumplido lo que pone en el libro, o es que hoy vamos a hacer una retrospectiva que he visto en un libro de retrospectiva, la gente está hasta los cojones de hacer retrospectivas todas las semanas, ¿entiendo? Es decir, y no, voy a inventar o voy a coger una página que sortea tipos y prácticas de retrospectivas, chico, a mí déjame trabajar. Entonces, porque normalmente no se cambia lo que de verdad falla en las organizaciones, que es el de la demanda, ¿de acuerdo? Que es los nichos de poder, que es el apretar y que las oficinas de proyectos se convierten en elementos para presionar a los equipos en vez de para ayudarles, que luego la gente es muy mediocre. Vamos a ver, no lo neguemos. Es decir, lo que acaba sucediendo es que no a todo el mundo que trabaja en tecnología le gusta la tecnología. Es su forma de vida. Y entonces, hay muchos problemas. Entonces, por eso el fake agile, lo único que hace es que hay mucha gente viviendo del cuento. Sí. Pero también hay mucha gente aportando mucho valor. Sí, está también el que se remanga de verdad y resuelve cosas, digamos, ¿no? Claro, eso es. Y además recordar una cosa, siempre que se quiere cambiar una organización, va lo que yo cuento por olas sucesivas, ¿no? Es decir, caóticas. El primero que llega se encuentra una porquería y lo que sucede es que lo arregla un poco. Luego llega el siguiente y trabaja sobre lo que hacía el anterior. Luego llega el siguiente y trabaja sobre lo que había hecho el anterior, ¿de acuerdo? Y luego incluso llega un punto en el que las organizaciones están bastante bien y de repente cambian a la dirección, traen a alguien más clásico y jode todo lo que había. Eso se ve así, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que en los entornos complejos, en los entornos de alta complejidad, la cosa no es ni blanca ni negra. Pero digamos que hay gente que aporta mucho valor en todos sitios y gente que vive del cuento en todos los sitios. Roberto, además de dirigir Autentia, eres profesor y mentor. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre estas responsabilidades y tu papel como CEO? La verdad es que yo hago muy pocas cosas en Autentia. Vamos a ver. Para mí es muy importante el que la empresa tiene que haber gente que trabaje en el presente y gente que trabaje en el futuro. Yo hace unos años decidí que lo que tenía que hacer era dejar el presente, abandonar el presente y dedicarme más al futuro de la empresa. Entonces, una ventaja competitiva que puede tener una empresa es el que el CEO, que ha sido un friki técnico y que tiene conocimientos, yo creo que bastante profundos de metodologías ágiles o de algunos negocios como la banca y alguno más, si está disponible y un cliente nos llama y le puedo ir a ver el mismo día o al día siguiente, es una ventaja competitiva espectacular.
Y si nosotros llevamos 20 años en una empresa, ¿cómo en 20 años no has sido capaz de no hacerte imprescindible? Entonces yo, desde los últimos años, he ido dejando un montón de trabajos que yo hacía encargados a gente que es competente e inteligente en mi empresa. Entonces yo me he descargado de mucho trabajo y lo que me he quedado es muy disponible. Por lo tanto, tengo tiempo de pensar, tengo tiempo de hablar con gente, tengo tiempo de atender a clientes, tengo tiempo de participar en muchas cosas. Yo doy clases ahora en el Instituto de Empresa en un montón de programas, también cuando me invitan a charlas de emprendedores puedo ir, pero si te das cuenta es también un modo de aportar valor, porque construyes relaciones con un montón de gente que nunca sabes en dónde van a acabar. Y normalmente no es que construyes relaciones y al mes te llaman, es que dentro de 5 años, 4 o 7 te llaman. Entonces, eso alguien lo tiene que hacer dentro de una empresa. Es que si eres el CEO de una empresa y te come el día a día, tienes un problema muy grave. Tienes un montón de facetas, Roberto. Un montón. Pues desde CEO, autor, profesor, creador, mentor, speaker, eterno aprendiz, como nos has dicho, tienes muchísimas facetas. ¿Cuál de ellas crees que ha aportado más a la identidad y a la cultura de Autentia? ¿Cuál dirías que es la que más ha impregnado? De todas tus facetas, ¿cuál es la que más ha impregnado Autentia? ¿O todas ellas? ¿O por igual? ¿O dirías, pues no, la de eterno aprendiz? Yo creo que, vamos a ver, aparte de eterno aprendiz es la pedra. Sartenazo. Sí. Vamos a ver, mira, hay una cosa que dice uno de mis socios, dice, mira, Roberto, tú te pones, mañana te propones hacerte bioingeniero y en 4 años eres uno de los expertos nacionales, ¿vale? Él exagera, pero no por otra cosa, sino porque voy a dedicar 100.000 horas a eso. Es decir, yo una cosa que creo que la gente que está conmigo que aprecia es el que no me gusta hablar de cosas sin saber y además dedico una cantidad de energía infinita a algo que me interesa. Y entonces, cuando tú estás con gente que también pues es un poquito como tú y ves que tu jefe dedica miles de horas a miles de cosas, lo que sucede yo creo que empuja a que otra gente también quiera tener esa dedicación a algo. O yo creo que esa pasión por el conocimiento, por el aprendizaje, llámalo polímata, ¿no? Es decir, de todas, no de una cosa, sino de muchas cosas. Yo creo que eso se contagia un poquito. Yo creo que también eso es una de las cosas que perjudica a los programadores, que no acaban de descubrir que todo es interesante en la vida, que no solo el programar, el construir software es interesante, sino que casi todo es interesante. Aprender a desmontar un motor de una moto, para mí es excitante, es decir, de no tener ni idea, en un año, imagínate, decir, me voy a comprar 2 motos viejas y lo que voy a hacer es que las voy a desmontar y las voy a montar. ¿Para qué? Para hacerlo, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pues creo que eso se contagia, esa pasión por la cosa que haces independientemente de lo que sea. Yo creo que esa es la faceta que sí yo tendría que destacar, porque luego hay mucha gente que se le pega a esa faceta. Queda claro. Una frase que te hemos visto comentar en alguna ocasión es los idiotas están completamente seguros de que lo que dicen, los idiotas están completamente seguros de lo que dicen, mientras que los más sabios están llenos de dudas. ¿Podrías explicarnos el porqué de esta frase y cómo la relacionas al mundo empresarial? Esa es una ¿cómo se llama? Bernard Russell, que no me acuerdo del apellido. Es una frase que pongo siempre al principio de todas mis charlas, conferencias y demás. Y es en el que seguido, vamos a ver, las cosas nunca son blancas y negras. Ahora mismo, si os fijáis, pues tanto en política como en deportes, como en lo que hablábamos de Agile, la gente inteligente tiene que pensar que la cosa no es blanco o negro, sino que tiene que haber un grado de certeza que tú le das a las cosas. ¿De acuerdo? Es decir, una probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo discuto contigo y tú me planteas un concepto, yo tengo que ser capaz de empatizar con tu modo de pensar y en base a cómo tú piensas, el plantearme por qué piensas lo que piensas. Pero la gracia está en que siempre algo de razón llevarás y siempre no llevarás razón en algo. Claro. Y a medida que vas adquiriendo mayor conocimiento, lo que vas haciendo es coger una visión más amplia del mundo. Por eso hay que decir que eso de que los idiotas están llenos de certezas y los sabios llenos de dudas, creo que es una frase muy acertada, porque eso demuestra que vas adquiriendo madurez y que vas viendo los tonos de grises en la vida. Tú mira, si pasa ahora mismo, dices, ¿tú qué eres, de derechas o de izquierdas? Sí, un buenísimo ejemplo. Buenísimo ejemplo. Digo, yo para mi gusto dice, no, que yo pienso que tú lo que eres tonto. ¿Vale? Es decir, básicamente,
vamos a ver, habrá ciertas cosas que haga la derecha que te interese y habrá ciertas cosas que haga la izquierda que te interese. ¿De acuerdo? Es decir, pues vamos a ver, es una cuestión muy sencilla. Y porque tú seas de izquierdas, todo lo que haga la izquierda no tendrás que aceptarlo o firmarlo. Y porque seas de derechas, el que diga todo de derechas, habrá imbecilidades o cosas que son inmorales que no tendrás que aceptar. Correcto. ¿Vale? Una persona inteligente, ¿no? Pensará así, digo yo, ¿no? Sí. Es verdad que hay veces que la gente defiende ideas o... Eso, defiende ideas como ser de un equipo de fútbol, ¿no? Porque hay gente que dice, soy del Barça, da igual que el Barça lo haga bien, lo haga mal, soy del Barça. Y al final las cosas no son así. Tú puedes tener una idea y esa idea puede ser buena y te puedes equivocar y hay que reconocer que te has equivocado. Y puedes pensar una cosa hoy y dentro de 10 años pensar otra totalmente diferente. No, y además, mira, fíjate, en la política todavía es peor todavía, porque en esta vida hay pastores y ovejas. ¿De acuerdo? Las ovejas defienden a los pastores cuando los pastores normalmente se defienden a sí mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado y pensar mira, la estrategia es pensar en las consecuencias futuras de las decisiones actuales. Entonces, lo que sucede es que hace falta un poquito más de sentimiento crítico, pero para tener sentimiento crítico hace falta formación. Pero ¿cuánta gente conoces que en los últimos 3 años no se ha leído un libro? Y si se ha leído un libro simplemente es porque yo quiero desconectar. Bueno, y otra cosa muy importante, Roberto, lo que has dicho, la empatía por la opinión del de enfrente. Es que no la hay totalmente, vamos. Es decir, claro, pero vamos a ver. Mira, yo tengo en cuenta, mira, yo ahora mismo pues tengo una trayectoria y yo desde que era muy joven ganaba mucho dinero. Pero yo me he creado una familia donde mis hermanos no han estudiado, no han ido a la universidad ninguno de ellos, yo tengo 2 hermanos y no han estudiado, ¿de acuerdo? Y no es porque no hayamos tenido medios, es como en mi vecindario, donde yo vivía en Torrejón, todos los chavales que había allí, el 90% podían haber estudiado. Y el que no estudió es porque no salió los cojones. ¿De acuerdo? Porque prefería, pues digamos, o porque no tenía la capacidad de sacrificio, habrá unos poquitos que no tuvieran capacidad, habrá otros poquitos que no tuvieran condiciones familiares, pero yo he vivido en una urbanización que había un montón de bloques con una piscina y donde todos los chavales más o menos eran exactamente iguales. Padre trabajaba, madre ama de casa o incluso alguna trabajaba, y dices tú, ¿y de esa gente cuántos llegaron a la universidad? Quedaban pocos, ¿de acuerdo? Es decir, pero no es porque no se pudiera llegar, sino simplemente pues porque prefería salir con los amigos, porque no me gustaba estudiar o porque prefería pues el dinero rápido del primer trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que empatizar porque mi entorno no es como el mío. Yo me compré una primera casa en Torrejón, como os decía, y yo sigo viviendo con mis mismos amigos y con mis mismos vecinos y cada uno tenemos una forma de vida, una forma de verla y una economía. Entonces, mis vecinos, pues cada uno piensa una cosa. Quiero decir, ahora si te vas a una zona rica, posiblemente a vivir, piense en otra cosa. Pero la gracia es que entonces te vas dando cuenta de que hay muy poca gente que invierte su tiempo en su autopreparación o en su formación, sino que a partir de los 20, 25 años ya han llegado a su límite y el resto de la vida es ocio. Un porcentaje muy grande de la vida. Entonces, cuando tú no te esfuerzas en leer cosas muy distintas, lo que sucede es que va a ser muy difícil que tu cerebro se amueble lo suficientemente bien para tener buenos criterios. Sí, y que deje de ser oveja. Claro, que deje de ser oveja, pero vamos a ver, la gracia es que tienes que entender, yo creo que unas cosas, yo les digo, tengo hijos, una cosa que les tengo que buscar es que se formen todo lo que puedan. Y eso es lo que falla muchas veces, que la gente, cuanto más oveja eres, pues menos criterio tienes, porque posiblemente menos visión y menos formación tenga. Otra cosa distinta es que luego hay gente muy inteligente que está muy polarizada. Pero también muchas veces es porque es muy utilitarista, porque ese es un discurso. Porque vamos a ver, a cualquier persona razonable hay ciertas cosas que le van a chirriar. ¿Entiendes? Diciendo. Entonces, ¿por qué esta gente que parece tan inteligente está tan polarizada hacia un lado o hacia otro? ¿Por qué? Porque viven de ello. Ya, puede ser interés totalmente. Y bueno, Roberto, yo te iba a preguntar ahora. Es verdad que lo que dices es que hay gente que cuando llegas a las empresas muchas veces ven las cosas como blanco o negro. Y yo te he visto que en alguna conferencia tuya que llamas a esta gente los gorilas de lomos plateados. Entonces yo quería preguntarte, porque a nosotros... Y mucha gente me imagino que le pasa que llega a una empresa y cuando hay una buena idea o una aptitud por mejorar y por avanzar, hay gente que es muy reacia a ello porque les mueve su status quo, su manera de ver las cosas. Entonces yo quería preguntarte cómo haces para enfrentarte cuando vas a una empresa a hacer un servicio, una implantación o lo que sea, para luchar contra estas gorilas de lomos plateados. No, vamos a ver, realmente la relación, lo de gorila de lomo plateado no es despectivo ni es una crítica. No, sé que no es despectivo. Mira, te lo explico, mira, vamos a ver. Tú cuando vas al zoo,
o cuando vas a, o ves un documental de naturaleza, el gorila del lomo plateado es el macho alfa de la manada, el que tiene muchísimo poder, el que está muy fuerte hasta que viene alguien y le desplaza. En muchas organizaciones lo que sucede es el que hay mucha gente que lleva muchísimos años, que tiene unas relaciones de poder muy grandes porque ya tiene, digamos, su hueco o mucha cercanía a los dueños, a los directores, y que tiene mucha influencia. Y que incluso en muchos casos lleva muchísimos años sin haberse actualizado y viviendo de las rentas. ¿Vale? Entonces, esa es gente muy poderosa. Y puede haber gente muy poderosa, muy competente, y puede haber gente muy poderosa, no tan competente, pero que tiene mucho poder. Entonces, cuando llegas a muchas organizaciones hay mucho inmovilismo. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando alguien normalmente nos llama a nosotros, nos llama un técnico altamente cualificado porque quieren que ayudemos a cambiar la organización. Entonces, nosotros, con esa parte de conocimiento de Agile y demás, intentamos subir un poquito para mejorar las condiciones para que podamos hacer buenos proyectos e intentamos, clavar el veneno, regalando libros, dando charlas de formación, dando charlas de divulgación, para generar esa primera ola que os decía caótica, para generar los espacios del cambio. Pero nosotros, normalmente nuestro cliente no es alguien ni de muy alto nivel y es alguien muy técnico. Por lo tanto, el poder que tiene dentro de la organización no es demasiado. Pero también hay una cosa que es muy importante, y es que tú puedes, si tú tienes un elefante, este gorila de lomo plateado, tú puedes dos cosas: intentar empujarle, y es muy posible que no lo muevas. Pero si coges un cacahuete y lo tiras 3 metros adelante, el cacahuete puede andar y puede, digamos, comérselo. Y se mueve hacia donde tú quieres. Entonces, es más importante muchas veces en las grandes empresas, si tú quieres mover a estos gorilas de lomo plateado, es el divulgar y tirar cacahuetes que el intentar moverlos por fuerza, que nunca vas a poder. Pues el que os llama normalmente, Roberto, no es entonces el gorila de lomo plateado. Ese no es el que os llama. Ese no es el que os llama. No, ese no nos llama. Vamos a ver, tú ten en cuenta que la gente de más alto nivel en las empresas o en las grandes empresas, ya te digo, ahí está la alta dirección, la dirección estratégica, que puede ser más clásica o más moderna. Luego están, digamos, elementos más tácticos, que son gente que luego tiene que ejecutar, y nosotros normalmente desde Authentia trabajamos con las áreas tácticas, no con las altas direcciones. Lo que sucede es que hay muchas veces que les gusta lo que hacemos y nos hacen que subamos a las altas direcciones. Okay. De hecho, por eso empecé yo a dar clases en escuelas de negocio, porque aprendí a hacerlo. Es decir, a ver, ¿cómo consigo yo, cuando me llaman y me dicen, oye, Roberto, el mensaje que tienes nos gusta, cuéntaselo a los jefes? ¿Cómo hago yo para hacer que ese mensaje sea atractivo y nos compren ese espacio para el cambio? Pues yo aprendí a hacerlo haciéndolo. Simplemente, eso sí, leyendo decenas de libros y escuchando a otra gente de la comunidad Agile, que era muy competente y que pues aprendí mucho de ellos, ¿vale? Es decir, pues vas comprando y vas construyendo un discurso. Pero os digo que al final cada empresa es como es. Y obviamente hay muchas empresas que se van volviendo un poco rancias, ¿eh? Roberto, nos gustaría que nos explicaras qué es para ti el concepto de formar un equipo multidisciplinar y la importancia que tiene. Vamos a ver, cuando tú vas a hacer cualquier cosa en la vida, la que sea, tú te vas a la guerra, pues hombre, necesitarás, estoy seguro que haya un capitán que sea medianamente competente y que tenga autoridad, pero necesitarás que uno lleve el bazooka, que otro lleve, digamos, las cuerdas, que otro lleve la radio y que otro, digamos, pues lleve simplemente cuchillos y fusiles. Tendrá que haber en un equipo un poco de todo, porque si no, si todo el mundo fuera fuerzas especiales, sería muy caro y además no vas a encontrar tanta gente, ¿no? Entonces, cuando tú vas a una empresa y tienes que resolver un proyecto, un reto, y más si es estratégico, hay muchas veces que nosotros nos llaman un cliente que quiere cambiar el modo de trabajar o hacer un proyecto en muy poco tiempo muy bien hecho. Entonces necesitas un equipo multidisciplinar. Necesitas gente que sea capaz de entender el negocio y que sea capaz de moderarlo para que lo podamos construir. Muy buenos técnicos, pero que tampoco se les vaya la tinta y idealicen demasiado el trabajo. Luego técnicos más baratitos y más, digamos, operativos, que a lo mejor no cuestionen tantas las cosas y simplemente hagan lo que les dicen que tienen que hacer. Y luego necesitas gente, pues a lo mejor más creativa, para darle esos toques que hacen falta, porque eso se llama la teoría de Kano, que te dice que un proyecto, por muy bueno que sea, tiene que tener 3 elementos imprescindibles, de valor lineal, y elementos noticiables, o elementos que le pongan el lacito y que hagan, dentro de tanta oferta que hay ahora mismo en el mundo, que destaquen y den oportunidades. Pues si todo el mundo es muy técnico, pues te va a ir mal. Si todo el mundo obedece órdenes, pues te va a ir muy mal. Si todo el mundo es muy creativo, a ver quién trabaja. Y si luego no hay gente que tenga empatía y que sea capaz de unir al de negocio con los técnicos y moverse con mano izquierda en toda la organización, pues no vas a conseguir nada.
Y si luego no tienes expertos en el negocio en el que estás trabajando, pues también tienes un problema, porque por muy técnico que seas, si no sabes de banca, no sabes de seguros, no sabes de telco, pues tiene que haber gente que esté dispuesto a adquirir rápidamente ese conocimiento. Pues es decir, primero es eso, que un equipo multidisciplinar es siempre fundamental. Y luego, segundo, están lo que se llaman los perfiles en T, que es lo que se nos olvida, que es realmente la gente que aporta el valor diferencial. Yo puedo tener un ingeniero y un abogado, pero yo, por ejemplo, en Autentia tenemos un abogado que es uno de los mejores arquitectos de software. Es que ese abogado descubrió la programación y además es arquitecto. Entonces, cuando vamos a hacer un proyecto para una empresa, es que aparte de entender y empatizar con los clientes, luego te lo construye. Lo más importante de una empresa son los perfiles en T. Yo soy un friki técnico que ha aprendido de negocios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienes que hacer es intentar conseguir que la gente salga de su espacio de confort y que intente construir un perfil un poquito más polivalente. Y Roberto, de todos estos perfiles que he hablado, ¿cuál dirías que es el más difícil de encontrar? Has dicho creativo, el que es el más conciliador. ¿Cuál crees que es el más difícil? Vamos a ver, yo creo que son fáciles de encontrar todos. Otra cosa es que te los puedas traer por el precio que tú crees que pagar. Vale. Bueno, pero en tu experiencia en tu empresa, ¿cuál es el que te cuesta, por ejemplo, a ti más trabajo identificar? No, ¿sabes lo que pasa? Nosotros somos una banda de frikis, de gente que le encanta programar y seguir programando con 40, 50 años. Entonces, nosotros somos muy, muy técnicos. Tenemos 2 personas de UX muy buenas, algo de diseño de producto y demás cosas, y luego tenemos 5 personas de Agile. Esa es 2 de definición, 2 de cambio o 5 de cambio de estrategia y 100 muy buenos técnicos, pues con distintos niveles de experiencia. Entonces, a nosotros no nos cuesta encontrar a la gente, lo que pasa como siempre, la encuentras cuando no la necesitas y cuando la necesitas no la encuentras. Yo por ejemplo, te hago esta pregunta porque, por ejemplo, en mi campo, a lo que yo me dedico, el más difícil de encontrar diría que es el creativo. Vale, no sé si en tu caso también es difícil o es igual de difícil. No es que no sea fácil o difícil, es que no lo buscamos. Vamos a ver, cuando alguien llama a Autentia es porque quiere a muy buenos arquitectos que sepan mucho de prácticas técnicas y que le construyan un proyecto muy bien hecho y que enseñen a su gente o que hagan que los proveedores trabajen mejor. Entonces, la parte creativa a mí realmente me da muchas veces igual. Es decir, yo recomiendo a empresas y doy entrada a... No es lo mismo que el I+D. Claro. Entonces, yo soy táctico. Tú dime lo que tú quieres que te haga y yo te ayudo a definirlo mejor, a hacer un producto mínimo viable y ejecutarlo y construirlo muy bien hecho. Para que luego contrates a otra gente incluso más barata que nosotros y le dé continuidad. Y sigamos trabajando contigo para que no se prostituya, porque muchas veces la gente más barata, lo que sucede es más barata por algo, ¿no? Porque que sea sólido, digamos. Que sea sólido, digamos. Efectivamente. Entonces, ese es nuestro modelo. Entonces, nosotros no hacemos todo. Nuestro cliente normalmente es alguien que nos conoce y que dice, es que yo quiero trabajar con vosotros porque trabajáis muy bien. Y porque la gente no trabajan conmigo, y obviamente trabajan con mi gente, porque son gente que le apasiona su trabajo. Y cuando tú tienes gente que le apasiona su trabajo, lo que sucede es el que trabajan muy bien. Esa es la diferencia. Obviamente eso no escala hasta el infinito, ¿estaréis de acuerdo? Es difícil encontrar a esa gente y es difícil que se quieran venir contigo. Recuerda una cosa, todo el que trabaja en Autentia trabajaba antes en otro lado. Gente buena hay en todos sitios. Lo que pasa es que la diferencia es que nosotros tenemos 100 y pico buenos donde todos son buenos, ¿vale? Y entonces, para resumir un poco, ¿qué clase de perfil sueles buscar tú para contratar en tu empresa? O sea, independientemente de para qué sea, ¿qué aspectos más generales buscas en una persona cuando quieres contratarla? ¿O qué valores? ¿O qué? Mira, el proceso de contratación es muy sencillo. Normalmente la gente es espontánea o vamos a ferias a eventos, ferias de universidades o del sector y lo primero que hacemos siempre recopilamos currículum, nos mandan currículums y es que nuestras compañeras de recursos humanos que son psicólogas les entrevistan para ver si son majos y quisiéramos compartir tiempo con ellos. ¿De acuerdo? Es decir, muy buen enfoque. Porque nosotros no contratamos para un proyecto, contratamos para que entren en Autentia. Entonces, primero, ¿son majos? Sí, no son majos o queremos fuera. ¿De acuerdo? No pasan al siguiente proceso. Luego, que los siguientes nos da igual lo que sepan. Lo que queremos es que tengan pasión por aprender. Entonces, les hacemos una prueba en la que tienen una semana para hacerlo, de tal modo que les mandamos que hagan algo que no saben. Por ejemplo, yo soy programador de Android. Muy bien, pues me vas a hacer una aplicación en iOS. ¿Qué? Sí, pues te jodes. Es decir, vamos a ver, la gracia es porque la tecnología va a cambiar tanto que lo importante no es el framework ni es la herramienta, es la capacidad mental que tienes de adaptarte. Considerar un reto, de adaptarte. Y mirar ahora con la inteligencia artificial lo que va a pasar. Entonces, lo que hacemos es un reto y ahora, fíjate, tiene que estar dispuesto, sin saber lo que le vamos a pagar, a
aprender algo que no sabe y venir a defenderlo. No lo tiene que entregar, no lo queremos para nada, porque nosotros no es algo que queramos, es simplemente tenemos 25 o 30 retos y le mandamos siempre uno que no sepa, uno de algo que no sepa hacer. Y entonces, lo que hace es el que entonces nos presenta el reto, lo defiende y luego le hacemos una propuesta económica y si le gusta, se incorpora con nosotros. De tal modo que muchas veces la oferta económica no va a ser la mejor, porque siempre habrá alguien que pague más. Pero claro, si tú le coges y dices que vas a tener un entorno de gente donde todo es muy bueno, donde vas a aprender constantemente y donde vamos a intentar elegir proyectos que sean satisfactorios y que cuando no te guste te vamos a cambiar de proyecto sin más y además te voy a obligar a que cambies de proyecto aunque estés a gusto. ¿Para qué? Para que no, porque al final si no te enquistas en los clientes. Lo que acaba sucediendo es que la gente dice, vale, me voy con vosotros. Y entonces luego, en función de cuando va pasando ya más tiempo, lo que vamos es equilibrando lo que nos ha costado con lo que aporta. Porque al principio, cuando tú contratas, pues tú tienes que hacer una oferta que sea competitiva. Pues luego las subidas de salario y pues vas haciendo de tal modo que el valor y el coste estén equilibrados para que no haya desequilibrios internos. Entonces, si entra alguien muy bajo, pues lo que sucede es el que luego le tienes que subir mucho porque aporta mucho valor. También puede pasar lo contrario, que alguien venga y haya negociado muy bien, pero luego resulta que esté en un proyecto con otros compañeros y no aporte mucho. Entonces tendrás que equilibrar esas situaciones, que no siempre es fácil, ¿no? Claro. Pero entonces lo que buscamos es gente simpática que tenga capacidad de aprender y le guste esta profesión. Y siempre entra sin proyecto. Genial. Oye, nos gustaría que nos explicaras, de hecho, bueno, incluso a micrófono cerrado antes de empezar a grabar ya se ha comentado, otra frase tuya, y es, si te crees muy listo, pero estás todos los días pringando hasta las 10 de la noche, pues muy listo no tienes que ser. Claro, pero mira, esa es una frase que cuento yo en el máster y que muchas veces hay hasta directivos que se sienten ofendidos. Sí, ¿no? Porque lo pongo en contexto. Esta no es una frase mía, esta se la escuché una vez a un profesor en una escuela de negocio. De hecho, me fastidió a mí, me dice imbécil que me ha dicho, ¿no? O sea, que yo que estoy todo el día dedicado a mi trabajo, estoy sacando adelante, me dice encima que soy tonto, ¿no? Vamos a ver, te lo puedes tomar así o te lo puedes tomar del lado contrario y decir, vamos a ver, estoy siendo eficiente en mi trabajo y de verdad, todas las cosas que yo hago las tengo que hacer yo. Entonces, mucha gente lo que creo que se tiene que plantear precisamente es eso, es todo de verdad lo que yo hago lo tengo que hacer yo. Porque muchas veces, si te empiezas a plantear el problema así, te vas dando cuenta de que, en el caso mío de un CEO, ¿de verdad yo tengo que revisar todas las facturas o tengo que, hacer un montón de cosas que hago? Gestionar los eventos, organizar, comprar, hacer... O simplemente tengo que dar un grado de autonomía a un conjunto de personas, acompañarles durante un tiempo y cuando veo que funciona bien, dejarlas. A lo mejor una empresa necesita contratar becarios para que quiten trabajo más mecánicos. A lo mejor una empresa necesita contratar perfiles que no contratamos simplemente porque tenemos el síndrome del impostor. Mira, yo muchos días no tengo absolutamente nada que hacer. Entonces, ¿qué podría hacer? Como no tengo nada que hacer, pues me cojo y me voy a molestar a la gente para entrar en el detalle, pero cuando luego me enrede, voy a salir. Por lo tanto, eso lo que hace es el que molesta muchísimo a la gente. Ten en cuenta que tú al final te metes, le cuestionas lo que haces, quieres poner tu impronta, pero muchas veces porque estás aburrido o porque tienes un síndrome del impostor y quieres demostrarte a ti mismo que aportas valor. Cuando lo que tendrías que hacer es estarte quietecito y irte a leer un libro o a pasear por el campo. ¿Entiendes? Entonces, en muchas empresas hay muchos mandos intermedios que a lo mejor incluso no tendrían que estar o si están tendrían que hacer otra serie de cosas. Eso pasa un montón, ¿vale? Entonces, lo que acaba sucediendo es el que si no te haces esa pregunta es, vamos a ver, yo entro a las 9 de la mañana, me voy a las 9 de la noche, ¿de verdad hace falta que esté tantas horas o simplemente es que no me estoy organizando bien? Por lo menos hazte la pregunta. ¿Sabes decir? Entonces, yo a raíz de hacerme esa pregunta dije, oye, mira, tengo que delegar un montón de cosas que hago y tengo que dedicarme a cosas más estratégicas y menos tácticas. Porque recordad una cosa, o una empresa nunca esté como estaba el año pasado. Si tú tienes una empresa y vendes lo mismo que el año pasado, estás peor. ¿De acuerdo? Por una cuestión muy sencilla, porque hay una inflación, porque la gente quiere unas subidas, y entonces el único modo de que tu gente pueda tener unas buenas subidas y que además compensar la inflación es el que o bien sube las tarifas a tus clientes, que eso tiene un límite, o bien sois más gente para diluir los gastos fijos entre más gente. Por lo tanto, cualquier negocio que no crece está decreciendo. Y cualquier mando intermedio, directivo o mando bajo que no tenga un poquito, un 10, 12, 15, un 20% más de responsabilidad que el año pasado, está yendo a menos, no está yendo a más. Entonces, para hacer más cosas, tengo que dejar de hacer otras. Y entonces, hacerte esa pregunta te puede obligar
a plantearte si efectivamente estoy organizándome como me tendría que organizar. Correcto. Bueno, Roberto, hace unos 8 meses Autentia fue adquirida por Icertis, aunque tú sigues a la cabeza de Autentia. Pero quería preguntarte en qué ha afectado esta adquisición a la dinámica y la cultura de Autentia, y bueno, y un poco también si ha afectado también a tu rol, por ejemplo, dentro de Autentia. Mira, cuando alguien compra una empresa, aquí hay muchas preguntas y muchas respuestas, ¿no? Digamos, primero, ¿por qué has dejado que te compre la empresa? ¿No? Esa sería una buena pregunta. La segunda es el que, como tú bien dices, es ¿qué va a pasar? Y entonces lo que va a pasar, siempre hay, digamos, unos periodos. Cuando alguien te compra, al primero ha habido un periodo muy cansado que ha sido pues de negociación, ¿de acuerdo? Y posnegociación. Entonces, luego, siempre que te compra, normalmente hay un periodo que se llama earn-out, es decir, un tiempo en el que te da una parte fija y una parte variable que te tienes que ganar, y que te deja un periodo de independencia para que simplemente seas capaz de conseguir el máximo resultado y sumes al total. O sea, que está la compra, el earn-out, y luego tienes un compromiso de permanencia, ¿de acuerdo? De un plazo. Entonces, normalmente nosotros estamos ahora mismo en earn-out hasta diciembre, lo que significa que hemos hecho un proceso de integración y la gracia está en el que gozamos de una grandísima autonomía. Pero recordar que las grandes empresas muchas veces lo que tienen que hacer, tienen planes estratégicos de un alto crecimiento. Y lo que tienen que hacer es no solo comprarnos nosotros, sino que van a tener que comprar muchas empresas más. Lo que significa que, como acaba pasando siempre, la atención que te tienen que dar, pues normalmente es, si tú colaboras y si tú tienes interés y eres autónomo, a la gente la dejas hacer, ¿de acuerdo? Eso ya sabéis la matriz que hay de el que sabe y el que quiere. Si alguien sabe y quiere, déjale en paz, ¿de acuerdo? Entonces, si sabe y no quiere, motívale. Si no sabe y no quiere, pues dale órdenes concretas. Es decir, veis que eso no puede antes. Nosotros somos gente que creo que sabemos y que queremos. Entonces, gozamos de gran, llámalo, autonomía, pues porque contribuimos al valor que hay. Y yo creo que esto es una cosa muy buena, es que he comprado últimamente 4 empresas muy de nicho y muy especializadas, porque quiero ofrecer servicios de muy alto añadido, que es una de las cosas que a mí me animó a incorporarme. Ha comprado una empresa que se llama Sidertia, que es un referente español en ciberseguridad. Ha comprado otra empresa, ¿no?, que se llama Ocode, que es de construcción de aplicaciones móviles híbridas en el sector de seguros y banca. Y luego ha comprado una de inteligencia artificial y de blockchain, que lo que hace es el que, digamos, para mí lo que me gustó incorporarme a ese grupo es que 4 personas como yo, 4 CEOs o equipos muy buenos y muy de élite, vamos a poder ahora hacer cosas combinadas en el mundo cambiante en el que hay. Cosa que por nosotros mismos no hubiéramos podido hacer porque estábamos muy metidos en el nicho del bootstrapping o del desarrollo de software de calidad. Ahora, la historia está en el que, cuando vaya pasando el tiempo, lo que empezaremos a hacer son proyectos cada vez más amplios y más complejos. A la gente que le va a la marcha, lo que sucede es que hay veces que consigues las cosas por ti mismo o consigues las cosas simplemente asociándote a la gente que te interesa. Y una cosa que yo tengo mucha curiosidad, Roberto, ¿cómo es el proceso de venta de una empresa? Es decir, ¿cómo se negocia? ¿Cómo es todo ese procedimiento? ¿Y cómo se decide el valor de tu empresa? Es decir, tú llegas un día en que dices, bueno, me quiero comprar 50 millones de iPhone, ¿es el precio que le voy a poner a la empresa? ¿Cómo se decide eso? ¿Cómo se fija? Es mucho más fácil todo esto. Mira, normalmente esto es como... si tú imagínate que eres un tío de 30 años, alto, guapo, con los ojos claros, ¿no?, musculoso, y encima apareces con un pedazo de cochazo. Fran, echa la imaginación, ¿eh? Vale. ¿Cuánto te cuesta ligar? Bueno, a mí concretamente mucho. Pero se supone que poco. O eres una chica y pasaría igual, ¿no? Es decir, eres una chica súper atractiva, súper simpática, súper inteligente y encima, pues, el que tiene dinero. ¿Cuánto te cuesta encontrar pareja, no? Claro. Luego habrá gente que me diga, pues mucho, bueno, pero lo lógico es el que le gustes a toda la gente, ¿no? Entonces, si tú eres atractivo para el mercado, las ofertas te vienen sin que hagas nada, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es, si no eres atractivo para el mercado, lo que sucede es el que, pues, tendrás que tener una buena conversación y ser simpático, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es el que, entonces, nosotros, lo que hemos hecho yo creo que bien estos últimos años, ha sido el que tenemos muchísima presencia en la comunidad porque compartimos mucho conocimiento y porque ayudamos a muchas comunidades y a muchos eventos a difundir conocimiento. Y si os fijáis, no hablamos nunca de nosotros, hablamos siempre de los demás. Intentamos que el mundo sepa quién es la gente que sabe y que trabaja bien.
Por lo tanto, hemos desarrollado una marca por nuestro propio trabajo y por lo que hemos ayudado a los demás a conseguir la suya. Y además, pues tenemos unos resultados muy buenos, porque cuando el cliente te viene a buscar a ti y tú no vas a buscar cliente, el precio es una ventaja competitiva. Es decir, si tú ahora mismo sales y tienes un equipo de comercial que intenta vender, la mejor ventaja competitiva es el precio. Si tú estás en tu casa tranquilamente y te vienen a buscar, pues lo que sucede es que el que te viene a buscar no te regatea tanto. Entonces los márgenes pues son un poquito mejores. Entonces, y eso pues tiene sus equilibrios. Nosotros, durante muchos años, nos han venido muchas empresas a buscar. Lo que sucede, para más o menos que lo entendáis, es el que, dependiendo del tamaño de la empresa que te compra, eres atractivo o no por tu propio tamaño. Vamos a ver, una empresa no es atractivo para comprarla hasta que no factura a lo mejor 10 millones de euros. Por una cuestión sencilla, porque o puede ser más pequeñita, puede imagínate facturar 2 millones, 3 o 5, pero ten en cuenta que el proceso de integración de una empresa de 10 millones es el mismo que el que factura 10 millones que el proceso de integración de una empresa que factura 1 millón. Entonces, hay que hacer una due diligence, hay que contratar a una empresa externa. Entonces, tú, cuando vas a comprar una empresa, tienes que localizar una empresa que te interesa, luego tienes que contratar a una auditora para que les audite, para ver que no tiene problemas y que no hay, pues digamos, esqueletos en el armario, y luego tienes que integrarlo. Entonces, primero tienes que conseguir que tu empresa tenga un tamaño o que tenga una característica, un mercado, unos clientes que interesen ese esfuerzo de integrarlo, ¿vale? Entonces, a nosotros durante varios años nos han acercado un montón de empresas hasta que llegó una que nos ofrecía tanto, digamos, un precio como un plan de vida, como unos compañeros de viaje que era suficientemente atractivo. Y entonces, cuando alguien te compra, normalmente siempre te compra por lo mismo. Te compra por un multiplicador de tu EBITDA. Vale, ¿de acuerdo? ahí quería llegar. Eso es. Vale. Entonces, tú lo que haces es que, vamos a ver, hay muchos modos de valorar una empresa. Normalmente es o un multiplicador de la facturación o un multiplicador del EBITDA, o bien es también por los flujos libres de caja que genera o por simplemente el potencial que puede tener. Y muchas veces también el precio depende del momento del tiempo. Por ejemplo, si tú ves que hay nubarrones en el futuro, pues las compras por un multiplicador más bajo. Si tú ves que el futuro viene perfecto y que cualquier cosa que hagas, pues si tiras semillas en el campo y sale lo que plantes, pues pagarás mucho más. Vale. Entonces, invierte, depende la estrategia que sea la compañía para ti y por los clientes o el producto que ofrezca, el momento del tiempo y los beneficios que tenga. Y teniendo todo esto en cuenta, ese multiplicador, ¿en torno a qué valores suele estar? Por ejemplo, entre 10 y 20, por ejemplo, sería un buen número. Menos, vamos a ver. Normalmente, mira, el multiplicador hay... Por el Evita, me refiero al Evita. Si usa el criterio del Evita, el multiplicador puede ser 10, 20. El multiplicador normalmente suele ser, en nuestro sector, a lo mejor entre 6 y 10. Vale, ok. ¿De acuerdo? Vamos a ver. De todos modos, recuerda, el que viene a comprar, normalmente siempre quiere comprar barato. El que quiere vender caro, ¿no? Entonces... cuando alguien, recordar una cosa, tú imagínate que tú tienes una empresa que factura 1 millón de euros y genera un EBITDA del 20%. Pues estamos diciendo que el 20 sería una barbaridad, pero vamos a poner un 20. Generaría 200.000. Si te compran ahora mismo por un multiplicador de 5, te están comprando por 1 millón, te están comprando por lo que facturas. La pregunta es que si tú tuvieras un crecimiento del 20% anual, el año que viene ya no facturarías 1 millón, facturarías 1.200.000. El siguiente, de 1.200.000, el 20% sería 1.400.000. El siguiente, ¿en cuántos años, si tú siguieras solo, conseguirías ese mismo beneficio? ¿De acuerdo? Si te dan 6 veces el EBITDA y tienes un crecimiento del 20-30% anual, 6 años. Es que en 3 años te han comprado casi gratis. ¿De acuerdo? Te han comprado con tu propio dinero. Claro. Es decir, si alguien te compra, te obliga a un crecimiento y a una permanencia de 3 años, realmente te han comprado con tu propio dinero. ¿Entiendes? Es decir, lo único que has hecho es el que al final, pues te has salido a lo mejor. ¿Por qué? Porque ya quieres que otro la dirija, porque te has aburrido, cansado, te quieres dedicar a otra cosa, o simplemente pues, porque te quieres jubilar de un modo temprano. Por eso hay que decir que de repente lo atractiva o no que es la operación depende de cómo la consideres, del momento del tiempo, de los miedos que tengas, de cómo se lleven los socios. Si estás a hostias con tus socios, pues a lo mejor aceptas una cantidad menor simplemente porque te quieres salir, porque no quieres aguantarlo más, ¿no? O si, digamos que yo que ayudo a un montón de empresas, mira, ahora como se han conocido en mi operación, se acercan muchos a decirme, oye, ¿cómo ha ido? ¿No? O incluso, ¿sabes de alguien que me pudiera comprar? O vosotros mismos, ¿no? Pues entonces yo les cuento todas estas películas, en el sentido de que
de que esto no es una receta mágica, pero sí hay cosas que son siempre muy similares. Y bueno, imagino que también dependerá del sector también, ¿no? Que no será lo Claro. mismo una tecnológica que una constructora, que un equipo de Claro. fútbol, no sé, imagino. Efectivamente, es decir, todo depende de los sectores. Vamos a ver, tú a lo mejor esto no vale para todo. Esto vale normalmente con las empresas en funcionamiento que tienen un histórico. Tú ahora mismo montas una empresa de blockchain o de ciberseguridad o te creas una IA y a lo mejor te la compran por 1.000 millones y no has generado un duro. Ya. ¿De acuerdo? Es decir, porque si te fijas estás utilizando otra variable, que no es la continuidad, sino es la El innovación potencial. lo que puede Sí. transformar el mundo. Ujú. Acordaros de que Instagram, 20 personas vendieron la empresa, no sé, por 6.000 millones de dólares. Entonces, digamos, hay excepciones, pero esas son las excepciones, digamos, raras. En una empresa de servicios, lo que sucede es que normalmente te compran por un multiplicador de tu beneficio, que es lo que realmente vales. Ok. Ujú. Me queda clarísimo, Roberto. Muchas gracias por habernos aclarado. Bueno, vamos a pasar a lo que sería una serie de preguntas así un poco más... pueden enfocarse dentro de todo lo que puede ser el campo empresarial, pero también pueden ser más a tipo personal. Tú decides cómo las respondes, Roberto. Sí. Venga, algo que te arrepientas de haber hecho. Bueno, mira, cuando alguien te dice que no se arrepiente de nada, simplemente es o que tiene poca memoria, ¿no? O Ujú. poca moral. ¿De acuerdo? ¿No? Sí, sí. Es decir, vamos a ver, arrepentirte, pues te tienes que yo creo que siempre te tienes que arrepentirte de cosas. Mira, de la que más me arrepiento es de haber sido un cagao. Ujú. Como cualquiera ¿De lo acuerdo? diría, Roberto, con todo lo que has hecho. Con todo No, lo que sí, pero hemos sido muy conservadores y hemos sido muy miedosos. Vamos a ver, a mí desde pequeño me educaron, si fuera por mi padre habría sido funcionario, ya te digo yo. Es decir, Claro. que hubiera trabajado en una gran multinacional, en el sentido de que a ti te educan de un modo y muchas veces nos han educado de un modo muy proteccionista. Y bueno, irá con las generaciones que vienen hiperprotegidos. Entonces, eludimos el riesgo. Nosotros, por ejemplo, la empresa la teníamos que haber hecho crecer muchísimo más rápido. Teníamos que habernos metido en mucho más fregados y teníamos que haber arriesgado más, posiblemente en la parte de producto. Seguro. ¿De acuerdo? También, pues ya te digo, porque ahí mezclamos un poquito la comodidad con el no haber realizado el suficiente valor. Yo hablo de mí, no de mis socios y demás, hablo de mí, ¿eh? Ujú. Porque también cuando tienes niños pequeños, cuando tampoco te aprieta mucho el dinero, te gusta lo que haces, pero también hay un coste de oportunidad y es en el que, recordad que os había dicho que había un objetivo que era de transformar el sector y de conseguir pues el que dar valor a la gente, a los técnicos altamente cualificados. Podríamos haber tenido más impacto si hubiéramos sido más valientes, ¿no? Y además el riesgo era muy limitado. Yo creo que una de las cosas que más me arrepiento es de no haberle echado un poquito más de ímpetu. Ujú. Y luego, pues vamos a ver, cuando siempre cometes equivocaciones, ¿vale? Pero así remarcables, pues es que como pasa en la vida con todo, pues el que al final, como te diría, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como a nivel de inversión, como a nivel personal, pues te puedes siempre arrepentir de cosas. Pero vamos, no hay nada reseñable. Si me queréis preguntar algo más concreto, No, pues no. soy capaz de- Así al aire. Nos vale, nos Está vale. bien, La está bien. respuesta es perfecta. Y así, siguiendo un poco lo mismo, la estás respondiendo ya, ¿no? Pero algo que te gustaría hacer en un futuro. Escalar un 8C, por ejemplo. No te creas. Vamos a ver, el tema es el que una de las cosas yo creo que importante es que la vida tenga un sentido. Y para mí también es dejar un legado. Ujú. Hay un libro que me gustó muchísimo, se llama El almanaque de Naval Ravikant. Y te dice que si quieres dejar legado es que eres un estúpido, ¿no? Es decir, yo te digo que te he dicho yo. Me gustaría dejar algún legado o decir algo que deje un resultado. Y ese libro te dice todo lo contrario. Que ahora, mira, dice, dentro de 3.000 años se acordará alguien de que hubo un pueblo que se llamaba España. Entiendo decir, ¿no? A nivel universal, a menos que hagas una pirámide y que se acuerde alguien de que hiciste una pirámide, todo lo que hagas en la vida. Pero yo creo que el legado va más allá de eso. Por ejemplo, pues yo, mira, ahora mismo estoy en un pueblo de Toledo. Pues digo yo, ¿soy suficientemente hábil de construir riqueza en este pueblo? Para mí es una pregunta interesante. ¿Soy capaz de que mis hijos y mis nietos y su contexto, pues el que digamos, tengan buenas oportunidades y buenas capacidades? ¿Soy capaz de hacer algo por el sector que me encanta, que es el del desarrollo del software? ¿Soy capaz de, ¿sabes decir, no? Que ya no es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de, se vive una sola vez
y tendrás que hacer algo útil en la vida. Sobre todo, para mí sería un desperdicio que la gente que tiene más capacidad no intente orientar su vida nada más que a disfrutar o no hacer nada, sino que yo creo que habría que hacer algo útil para la humanidad. ¿Entendés lo que os digo? Sí, Entonces, perfectamente. Por lo tanto, alguien me dice, oye, Roberto, tú a lo mejor ahora o dentro de un tiempo te podrías jubilar. Probablemente sí, ¿de acuerdo? ¿Lo vas a hacer? Probablemente no. Es lo que hablábamos, tenemos un sartenazo dado. Otra pregunta, Roberto, que yo considero muy interesante. Alguien como tú, que es una persona de gran éxito, ¿tiene un referente? Bueno, define gran éxito. Bueno, me refiero que eres alguien que ha conseguido muchas cosas a las que todo el mundo no ha sido capaz de lograr. Por ejemplo, yo no he conseguido, por ejemplo, montar una empresa como tú, dirigir bien a tantísimas personas. Para mí eso es éxito, para mí. Entonces, alguien como tú que ha conseguido todo eso, ¿tiene un referente o alguien de quien se acuerde o que eche de menos? Eso es una de las penas que he tenido, que no lo he tenido. Va. ¿Vale? Por eso, a mí cuando alguien, aunque luego ya veréis que soy un brasas, la gracia es, por eso me gusta a mí intentar serlo, es decir, compartir lo que aprendo, escribir libros, no por ganar dinero ni por nada, sino porque me parece un desperdicio el esfuerzo tan grande que he hecho para adquirir o para construir un conjunto de modelos y no contárselo a la gente. Pero yo no he tenido ningún modelo en el que diga, joder, es que mira que me hubiera gustado ser como esta persona o admiro a esta persona, o no sé si es por el carácter o porque he tenido mala suerte. Entonces, que he ido mucho tiempo solo y por eso ahora sí que me presto muchas veces a la gente que me lo pide a ayudarles como mentor o como lo que sea, simplemente porque a mí me hubiera gustado el poder haber podido consultar a gente o acercarme a gente que sin un interés lo que hubiera hecho es porque vamos a ver, si tú eres un mentor y cobras, pues no eres un mentor, tienes lo que decir, ¿no? Un mentor es alguien que te dice, pues oye, mira, me caes bien, me has pedido ayuda, me haces medianamente caso y te voy a ayudar. Luego también es una de las cosas frustrantes que tengo es el que muchas veces le cuentas a la gente modelos que crees tremendamente sencillos y no me hacen ni puto caso nunca nadie, ¿no? Claro. Por lo tanto, cuando alguien me hace medianamente caso, creedme que le presto bastante atención. ¿Y cuál sería el siguiente paso al que te gustaría dar o a dónde te gustaría llegar? Por ejemplo, montar una empresa en ese pueblo de Toledo. Pues, por ejemplo, algo que tengas en mente que tengas como objetivo en los próximos, no sé, 5 años. Que sea, sí, tanto a nivel profesional como personal. Exacto. Pues vuelvo a decirte, un 8C. Mira, yo creo que mi vida es tremendamente satisfactoria. Yo ahora mismo me he comprado una empresa y cuando te compra una empresa, lo que acaba sucediendo es el que te da una parte del dinero en dinero y otra parte en acciones. Y además tienes una obligación de permanencia. Con la gente con la que estoy trabajando es gente súper maja, la gente interés. Entonces, mi primer objetivo es acabar esta fase, ¿no? Es decir, es el que, en el sentido de que si me encuentro cómodo, me es satisfactorio y me quieren, pues yo seguiré trabajando como normalmente, pues mientras sea estimulante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también existe lo que se llama la serendipia, que las cosas vienen a ti, no vas tú a buscarlas. Entonces, de momento voy a seguir trabajando pues con mi equipo, con mi gente, intentando hacer proyectos más interesantes. Ahora voy a dedicar muchísima energía a aprender sobre una cosa que se llama el CPS, la resolución de problemas complejos. No desde una perspectiva, llamarlo utilitarista, sino porque yo creo que es una cosa que creo que se me puede dar bien, por como tengo la cabeza amueblada. O sea que ahora lo que pienso es hacer un esfuerzo absurdo y titánico por aprender sobre resolución de problemas complejos, simplemente a nivel personal. Y luego también tenemos una obligación, yo creo todos, y es de actualizarnos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a transformarlo todo, pero incluso desde las herramientas del día a día. No sé si visteis que esta semana creo que se ha lanzado el Office o ya se ha abierto, y yo creo que aprender simplemente las herramientas del día a día, el propio Office, lo que te puede aportar, el utilizar el ChatGPT para cuestiones del día a día, el ver cómo todas las herramientas implementan y te proporcionan, nos va a obligar a un reciclaje simplemente para ser igual de productivos que la gente que lo está haciendo ya. Va a haber una diferencia entre la gente productiva e hiperproductiva. Pero es que el problema es que cuando hay gente hiperproductiva, el estándar se convierte en la persona hiperproductiva. Claro. Entonces, entre aprender algo que me estimula mucho, como veis, siempre es estudiar y aprender. Y luego también otra cosa que tengo interés es el ponerme más en forma. Pero bueno, el ponerme más en forma, al final, tampoco sin obsesiones, Mira, yo ya te digo que me voy a subir con mis amigos montañas. Este año nos vamos en julio a subir
por Francia, por los Pirineos, en la parte francesa, pero la gracia está en que vamos 20 y a lo mejor yo llego el 10. Y un profesional tardaría en subir el Tourmalet, yo qué sé, 40 minutos. Nosotros tardamos 2 horas. Que digamos que no es obsesivo, pero sí que es que mi forma física tiene que mantenerse o mejorar durante este tiempo. Entonces, entre el trabajo que tengo, que de momento pues me gusta mucho, las inquietudes que tengo en especializarme y en adquirir habilidades en algo que va a cambiar y mantenerme en forma, es que ya prácticamente... Sí, ya vas ocupado. Sí. Bueno, lo suerte que yo ya tengo, por ejemplo, mirar, una de las cosas que también aconsejo a la gente es que, tenga niños, ¿de acuerdo? Es decir, porque la vida, somos al final un mamífero, y el que no lo ha entendido, pues creo que no lo ha entendido. Te dan muchas satisfacciones, también te dan problemas. Tener tus niños y tenerlos pronto. Porque cuando los tienes pronto y seguidos, como me pasa a mí ahora, yo ya estoy otra vez como con mi pareja de novios, con mi mujer. Entonces, porque recuperas tu vida muy pronto y puedes volver a hacer un montón de cosas cuando todavía tienes tiempo y dinero para poderlas hacer. Entonces, yo en mi caso ya estoy en una situación privilegiada. Tengo una forma física medianamente regular, es decir, tengo una mujer con la que me llevo muy bien, tengo unos hijos que son mayores que funcionan muy bien y tengo dinero suficiente para hacer casi lo que me dé la gana. Entonces, por eso os digo que en ese modelo de vida, pues lo que hay que hacer es intentar no cometer muchas estupideces en los años venideros. Algunos vamos tarde ya, Roberto, para lo que estás diciendo. Te pregunto, peor decisión, peor o no sé, o más dura que hayas tenido que tomar, y también te preguntamos ya por la mejor. ¿Cuál sería? No te sabré decir. Si sabes lo que pasa, que todos estos años que llevamos 20 años en Authentia ha sido muy fácil. Peor decisión, ponme ejemplos. No sé, algo que quieras tú, pues decidí, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo iba a estudiar informática, no estudié informática, al final estudié electrónica y me arrepiento de no haber estudiado, de no haber vuelto a recurrir a la informática, por ejemplo. Bueno, yo a lo mejor, no sé, que mi vida ha sido, creo que, bastante buena. La peor decisión probablemente es haberme abandonado físicamente durante muchos años. El otro día, por ejemplo, salía el tema de despidos y demás. No sé si has tenido que tomar algún tipo de determinación en ese campo. Vamos a ver, ten en cuenta que en Authentia las cosas son muy fáciles. Yo no despido nunca a nadie. Son los propios compañeros los que los despiden. Ya. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver, si yo tengo ahora mismo un conjunto de empleados, cuando abrimos un cliente, yo voy y le atiendo inicialmente, o hay veces que ya ni hace falta porque mi gente es muy competente, lo que sucede es el que participo un poquito y luego yo me salgo y me voy a hacer otras cosas y yo siguen. Son los compañeros que me dicen, mira, es que con este no queremos trabajar. Entonces le cambiamos de proyecto y si de repente en otro proyecto funciona, pues muy bien, así que encajo mal ahí. Ahora, si otros compañeros me dicen, oye, es que con esta persona no queremos trabajar, hay que echarle. ¿Entiendes? Es decir, o si te la lía parda en un cliente porque muchas veces la gente no controla su comportamiento, su ego o lo que dice, y lo que sucede es el que, pues hay veces pues que tienes que tomar esas decisiones, pero no es un tema... Como nunca hemos tenido problemas económicos, no hemos tenido que echar nunca a nadie por necesidades económicas, sino simplemente ha sido porque no encajaba con la filosofía nuestra y demás. Y es muy poco habitual. Entonces, no ha habido tampoco... Mira, una de las cosas que sí tienes que pensar es el que cuando eres consciente de que una persona no encaja, de una cosa que te arrepientes siempre es de no haberle despedido antes. Sí, bien. ¿Bueno? Eso seguro, ¿eh? ¿Y la mejor decisión? Porque la peor está claro que no lo tenemos muy clara, pero la mejor, esa decisión que has dicho, bueno, aquí hemos... Mira, una decisión buena que tengo una vez en la vida es el que yo estaba tan viciado con mi trabajo y pensaba que pude trabajar y yo era un coñazo en las discotecas porque solamente me gustaba juntarme con la gente que hablaba de trabajo y demás cosas, es leer un libro que se llamaba El placer de no trabajar. Fíjate, fue la sección de autoayuda de una librería, vi ese libro y me lo leí. Porque, obviamente, si lo compré es porque sabía que algo no funcionaba bien en mi cabeza. Estaba demasiado obsesionado con la programación, con el desarrollo y demás. Y entonces, ese libro te proponía que desarrollases hobbies complejos y de tal modo que posiblemente vieras o encontrases en alguno de ellos algo que te viciase también y que empezases a equilibrar la vida. ¿Vale? Entonces, ahí es donde pues empecé a practicar distintos hobbies y me di cuenta que me entusiasmaban todo. Entonces, que la programación solamente había sido el juguete que había canalizado mi obsesión por demostrarme a mí mismo que era listo. Que realmente es duro lo que estoy diciendo. Lo que estaba era demostrándome a mí mismo que era listo. Pero en cuando empecé a, imagínate, pues el aeromodelismo, la fotografía,
y empecé a desarrollarlos de un modo muy también obsesivo, me di cuenta de que posiblemente me podía dedicar a aprender un montón de cosas y que trabajar ya no era tan importante. ¿Entendéis? Entonces, al final, para mí el trabajo era un fin y luego me aprendí dando cuenta de que mi trabajo era un medio. Pero luego me pasó otra cosa, que descubrí que es que de verdad me gustaba mi trabajo y abandoné un montón de hobbies para volver otra vez a mi trabajo. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, Sí, ese camino, ese recorrido fue interesante para mí. Y luego, la gracia está en el que yo creo que la mejor decisión que o lo puedo asumir es el hacer un esfuerzo consciente por conocerlo. Yo creo que esa es la mejor decisión que he tomado, ¿no? Es decir, el que, oye, voy a dejar de leer libros técnicos, voy a empezar a leer libros de un montón de cosas con la idea de conocerme y entenderme las taras que tengo, las obsesiones, los miedos, y empezar a trabajar para que sumen a mi favor. Y luego también, otra cosa que os digo, entender cuáles son los modelos de la vida y el modelo económico y tratar de rentabilizarlo. Porque ¿para qué te vale ser el mejor programador de España si luego no tienes una economía solvente? Claro. ¿Tienes? Bueno, ya vamos casi a acabar, que no llevamos poco. Y bueno, yo te iba a preguntar ahora, porque es verdad que sabemos que lees muchísimo y bueno, lo estás dejando ver durante toda la entrevista, de que nos estás nombrando bastantes libros. Pero yo quería preguntarte por uno en concreto. ¿Algún libro que digas es mi favorito, lo he releído alguna vez? O que me dijeras uno. No tengo normalmente ni tiempo ni ganas de releer libros, ¿de acuerdo? Es decir, porque hay tantísimo que leer, pero yo creo que hago una cosa muy, muy buena, y es capitalizar todos mis esfuerzos. Y os invito a que lo hagáis. Mira, yo cojo un libro, yo estoy escuchando muchos podcasts. Me cogí una lista de podcasts, por ejemplo, el de Heavy Mental, o Polímatas, o el Rincón de Aquiles, o... Real Mind Podcast, ¿no? Te lo recomendamos ese. Bien, pero fíjate una cosa, que es que tienes que llegar como he llegado vosotros, ¿no? Y la gracia es el que ahí veo referencias a libros. Y entonces compro un montón de libros. Yo cuando cojo un libro, entonces tengo siempre 2 o 3 abiertos, porque no me da pereza empezarlo para dejarlo, aunque lea una hoja. Y entonces yo me cojo un libro y lo que hago es el que le doblo la esquina cada vez que veo una hoja que me gusta. Justo lo entonces, cuando acabo el libro, lo que hago es el que vuelvo a leer todas las hojas que me han gustado, abro un blog de notas y le hago en el ordenador y intento darle linealidad a todas las frases que me han gustado de ese libro. Qué guay. Y luego lo que hago es el que lo reviso, corrijo la falta de ortografía y luego lo publico en mi portal, en Adictos a Leer. ¿Qué gracia tiene eso? Que entonces no solo has leído una vez, sino que lo has leído al menos una segunda o tercera vez, lo has escrito y luego al final lo has intentado corregir y luego cuando la gente dice que hay una falta de ortografía o cuando alguien hace algún comentario te lo vuelves a leer. Vale. Por lo tanto, del mismo libro, tu cerebro es capaz de asimilar mucho y no es consumir. Sí, digamos que has interiorizado lo importante. Has interiorizado lo importante para tu momento de madurez en ese punto. Por lo tanto, si yo ahora mismo quiero escribir un libro, me voy a los 10 últimos libros que he leído, cojo las ideas y yo te digo que soy capaz de hacer un libro solamente trasladando a mi realidad lo que he visto en esos libros. Cuando el 90% de la gente que no hace este esfuerzo no es capaz de acordarse ni de las 10 frases más interesantes que ha dicho un libro. Entonces, totalmente de acuerdo. Un esfuerzo no capitalizado. Entonces, yo desde hace muchos años, todos los libros que leo, hay algunos que los abandono y no lo hago porque me parece una mierda de libros y digo, mira, a tomar viento, ¿no? Yo me leí otro día uno que dije yo, vaya basura. Pero sí que muchas veces me ayudó a plantearme una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, un libro que no me gustó mucho, el de las 12 reglas para vivir. Dije yo, vaya coñazo de libro. Pero sí me ayudó a decir, voy a escribir yo mis 12 reglas para vivir. Anda, te dio ideas. Ya. Entonces, el libro en sí no me ayudó mucho. Pero la idea sí. Pero la idea sí. Entonces, no hay, mira, en uno de los últimos libros que leía decía que en un coche, si tú tienes un coche, cada 5, 10.000, 20.000 kilómetros tienes que cambiar el aceite. El aceite de tu cerebro son los libros que lees. Entonces, a medida que tú lees un libro y haces ese esfuerzo consciente que te estoy diciendo, vas adquiriendo y vas consolidando conocimiento. Entonces, libros, claro que hay muchos, pero no hay... mira, a mí, por el momento en el que estoy, de los libros que te diría que más me ha gustado para mi momento, que no tiene por qué ser para el tuyo, es el de El almanaque de Naval Ravikant.
ese libro, que no lo ha escrito ni él, me parece grandioso. Lo que pasa es que tienes que tener un nivel de madurez para entenderlo. Vale, lo Lo anotamos. apuntamos. ¿Y una canción? Está gratuito en PDF en castellano, así que no hay excusa para no leerlo. Perfecto. ¿Y una canción, Roberto? ¿Tu canción favorita? Vamos a ver. La canción en The Killers tiene una que se llama When You Were Down, ¿no? Sí, Que me vale. encantan, ¿vale? Y ahora hay otras que también me gustan, pero vamos, yo soy una persona que no soy muy forofa de la música, me gustan mucho muchas canciones, pero no me gustan mucho muchos grupos, ¿de acuerdo? Yo tengo una lista de canciones y yo creo que de un mismo grupo hay 3, pero a lo mejor tengo 50 grupos. O sea que ya te digo que esa posiblemente, no sé por qué, que me evoca algo. Y luego hay muchas, yo que sé, pues por ejemplo, que cuando la escuchas recuerdas cosas de tu vida, ¿no? De cuando tenías 14 años, 17, 18, pero digamos que esa, no sé por qué me gusta mucho, y luego hay otras que también me evocan muchas cosas felices. Vale, perfecto. Pues eso también la anotamos para escucharla. Y bueno, ya nos quedan 2 preguntas, las 2 últimas para terminar. Hay una cosita que hacemos, que es que cuando tenemos un invitado, pues ese invitado deja una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es. En el anterior programa entrevistamos a Fulgencio Meseguer, no sé si lo conoces, que es el CEO, ex CEO y fundador de Software del Sol. Y él nos hizo una pregunta para ti, que es que ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué necesito para ser feliz? Bueno, al final para ser feliz se necesitan muchas cosas, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver. Os diría que lo primero que necesitas es paz interior. Estar, digamos, tranquilo contigo mismo. Y luego también necesitas, vamos a ver, yo creo que Maslow, aunque hay teorías mejores, la teoría XY y cosas similares, yo creo que Maslow lo explicaba muy bien. Tú tienes unas necesidades primarias, pues el que si tú no puedes pagar la letra de tu casa, pues estás jodido. Si no puedes comprar ropa a tus hijos, pues estás jodido. Es decir, las necesidades primarias tienen que estar cubiertas. Luego tienen que estar las necesidades de seguridad. Si tú vives en un barrio malo y por la calle todos los días tienes miedo cuando llegas porque te van a atracar o violar, pues tienes un problema, ¿de acuerdo? Y es igual tanto seguridad física como seguridad económica. El saber que dentro de 6 meses, 1 año o 5 años no te vas a ver en la calle. Luego la siguiente es, digamos, la pertenencia a un grupo. Al final, por muy bueno que seas, si eres solitario y no eres suficientemente hábil de socializar y encontrar unos grupos con los que te sientes bien, no vas a poder ser feliz, ¿no? Y luego, la relevancia dentro de algún grupo. Tienes que sentirte que significas algo para alguien o que tienes tu cabida en el mundo o que destacas en algo, ¿no? Que alguien te quiere por algo. ¿Te quiere por ser tú o te quiere por, digamos, porque le aportas algún valor? Entonces, esa llamarlo la autorrealización. Yo creo que para ser feliz necesitas un poquito de cosas. Pero sobre todo yo creo que lo que más necesitas es el quererte tal como eres. No estaría fácil esa, pero bueno. No, pero fijaros una cosa, es que es más importante de lo que digo. Tenemos que aprender, mira, yo por ejemplo puedo ser guapo, feo, simpático, un chulo, un imbécil, pero imagínate, tu madre siempre te quiere, tu pareja siempre te quiere, tus amigos siempre te quieren. Entonces, para muchos tendría que ser suficiente, ¿sabes lo que decir, no? Entender que siempre hay alguien que te quiere seas como seas. Y que muchas veces, como decía esto de la película del Camino a la Felicidad, dice que intentamos adquirir un montón de cosas para deslumbrar a gente que no le importamos una mierda. Nada, ¿no? correcto. Entonces, y que tenemos una lucha constante por el dinero, por el ego. Y os estoy diciendo 2 mensajes antagónicos del que os he dicho antes. Uno es el que parece un desperdicio que tienes capacidad, no seas suficientemente inteligente para construir un modelo mental en que tú y tus hijos vivan económicamente bien, ¿de acuerdo? Pero también tienes que adquirir un modo de vida donde eso no te condicione. Bueno, ¿Vale? Una cosa es totalmente complementaria a la otra. No me parece que sean excluyentes, ni mucho menos, ¿eh? No me parece que sean excluyentes. Claro que, por eso hay que decir que el límite, digamos, yo ahora mismo, digamos que me han comprado la empresa, digo, me voy a comprar un barco más grande que mi vecino, pues serás un pringado toda tu vida. Correcto. Ahora, si vives en tu mismo barrio, con tus mismos amigos, haciendo lo mismo y disfrutando de la vida igual, lo único que has ganado es un poquito más de seguridad. Y que nunca nada es seguro. Okay. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Pero por eso quiero decir que cuando te entiendes y no entras en movidas estúpidas, por eso digo, también es muy importante no hacer el imbécil en la vida. Y no hacer el imbécil es muchas cosas.
coger un coche y ponerlo a 200 por hora, salir borracho con los colegas y irte a casa conduciendo, el ir en un patinete y no llevar un casco cuando corren a 20, incluso algunos a 50 por hora, el no irte ahora mismo y destrozar tu familia porque como te consideras guay, pues el ponerle los cuernos a tu pareja, yo qué sé, hay un montón de cosas que el no hacer el estúpido creo que es un buen paso para ser feliz. Porque muchas veces lo que sucede es que jodemos nuestra propia vida por estúpidos. Uh-huh. Y ahora, Roberto, ya para terminar, ya sí que no te molestamos más, de verdad. Sí, yo no tengo prisa. Yo sé que no tengas nueva. Bueno, nosotros tampoco, porque estamos encantados de hablar contigo. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y entonces, pero te queríamos pedir exactamente lo mismo. Es decir, te queríamos pedir que dejases una pregunta para alguien que no conoces, que no sabes quién es, porque será el siguiente invitado con quien tendremos una entrevista como la tuya, y nos gustaría que tú le dejases una pregunta a él, sin saber quién es. Sí. Yo creo que una buena pregunta es: ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede afectarte a ti y a gente cercana a ti? Buenísima pregunta. Uh-huh. Perfecto. Pues la anotamos. Buenísima pregunta. Al siguiente invitado o a la siguiente invitada. Y nada fácil de responder, nada fácil de responder. No es nada fácil porque yo creo que hay ciertas cosas que tienes que hacer un esfuerzo consciente de modelarlo. Uh-huh. Va a cambiar muchas más cosas de las que parece. Total, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por todo, Roberto. Yo lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un placer conocerte personalmente. Ya te conocía porque te seguía, pero yo estoy muy contento de haberte conocido personalmente y agradecerte que hayas aceptado hacerte perder 2 horas de tu mañana. Eso no es perderlas. Un placer estar aquí con vosotros, yo encantado. Ya sé que soy facilongo. Si queréis alguna cosa, pues es tan fácil como que la propongáis. Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que, bueno, si algo bueno, o podemos decir que lo mejor de estos programas es lo mucho que aprendemos y precisamente es por eso, por la calidad de los invitados. Y en el día de hoy hemos disfrutado muchísimo. Así que agradecerte enormemente el tiempo dedicado. Lo dicho, Roberto, muchísimas gracias y ojalá hablemos pronto o nos veamos pronto. Un placer, muchísimas gracias y nada, animar a vuestra audiencia que os sigan, ¿no? Y que la verdad que el programa me ha parecido una maravilla. Un placer. Muchas gracias. Y hasta luego. Consigue tus objetivos. Reord Mind Podfeed. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el Level 7. Muchas gracias por llegar hasta aquí, querido oyente. Y nada, esperamos que si te ha gustado, además hagas llegar este podcast a cualquiera que le pueda interesar. Y como siempre pedimos, si nos quieres ayudar, pues des a me gusta en iVoox y nos des estrellas en Spotify. Muchas gracias por todo. Nos escuchamos en la próxima.